vamos a dedicar, yo ahora mismo todavía estoy dando paso a gente que está entrando en esta sala. La idea es que comencemos a hablar mínimamente sobre algo que queramos destacar de nuestra propia experiencia, de la experiencia de tu familia, en la escuela, en la escuela que tú tienes ahora mismo o que tiene tu hijo o tu hija, y también en la escuela que te gustaría, a la que te gustaría aspirar. Me gustaría que comenzáramos inicialmente a hablar sobre las escuelas que tenemos y a lo largo de la sesión que vayamos pensando también cómo poder transformar esas escuelas o cómo se nos ocurre que podríamos ir mejorándolas. Primero habría que hacer unas intervenciones muy breves y a partir de ahí generar debate. Entonces, por eso las intervenciones iniciales tienen que ser muy breves, decir algo mínimo para que sirva a los demás como algo que les pueda llamar a continuar sobre las propias reflexiones. Hay una persona, Luz, del equipo que ella va a tomar notas de el chat que hay, que podéis ver en la esquina superior derecha. Las personas que no forman parte del colectivo de familia, hoy, a lo mejor al final tenemos oportunidad de hablar entre todos, ¿eh? Pero hoy, en principio, no tienen la palabra la tienen ahora la familia. A mí no me funciona el chat, no sé qué problema puedo tener. Digo, para pedir intervención y esas cosas. Pues no lo sé. No lo sé. Vale. Entonces, lo que puedes, hazlo leo los mensajes, pero no puedo escribir. Pero vale. bueno, si eso levanto la mano. Bueno, o lo puedes escribir por ahí y Luz me mandará a mí un mensaje para que yo sepa, para yo tener la palabra. Y Nacho, ¿vale? Nacho, una cosita, nos tenemos que silenciar todos porque si no hay mucho ruido de fondo, Sí. ¿Vale? Pues y cuando queramos hablar... Si os parece, vamos a silenciar ahora todos los micrófonos. Si no os importa, podéis ir apagando vuestros micrófonos, dándole al icono del micrófono, de modo que no haya ruido, porque tantos micrófonos a la vez abiertos hacen mucho ruido. Yo a mí no me aparece el micrófono. Vale, ya se van apagando. Vale. Yo algunos lo voy a silenciar yo, ¿vale? Después los podéis activar vosotros y vosotras. Bueno, ya se han apagado todos. Bueno, aquí la gente es muy obediente. Bueno, decía que la idea es que inicialmente podamos hablar sobre cómo son nuestras escuelas y qué es lo que encontramos, qué queremos destacar de esas escuelas. Carmen, estás presentando tu ordenador. Y después iremos a pensar qué creemos que podemos hacer para avanzar en la construcción de escuelas inclusivas. Bueno, el título de la sesión de hoy era Experiencias de familias y en las escuelas, entre querer y poder. Ese subtítulo, entre querer y poder, no sé si os despierta algo, si puede servir como disparador de la sesión de hoy. Y bueno, tenéis la palabra. Cuando queráis, si queréis, a través del propio chat me podéis pedir la palabra y yo voy apuntando por aquí. Bueno, ¿quién se anima? ¿Quién comienza? ¿Quién se lanza al ruedo? Yo siempre le digo a mi alumnado, si hay silencio no pasa nada, está bien. Tiene que haber silencio para pensar primero y después romperlo. Vale, pues... Empiezo yo. ¿Puedo yo? Ay. A ver. Pues, a ver, ¿cómo? ¿Pedimos la palabra por el chat? ¿Os parece? Y así tenemos un registro. No me funciona. Venga, pues Carmen, que no le funciona el chat y ya vamos apuntando. Venga. A ver, una cosa rápida porque somos un montón y algunas ideas que he estado pensando esta mañana así genéricas. A ver, yo he estado reflexionando esta mañana sobre cuál es la función de la escuela y he llegado a la conclusión de que tiene dos, que es que los niños se eduquen y que socialicen, que convivan, ¿no?
Pero hay muchas niñas y muchos niños que no consiguen ninguno de estos dos objetivos, que ni se educan, ni socializan, conviven porque no tienen amigos. Entonces, mi pregunta es ¿para qué van a la escuela? Porque esta pregunta me la hago yo día sí, día también, sobre todo en los últimos 3 años, ¿no? Especialmente desde el paso a secundaria. Porque en primaria aún la segunda parte se cumplía y la primera, bueno, de aquella manera. Hace poco, además, una persona muy cercana a mí, pero muy cercana, tanto como que es mi hermano, en una conversación que tuvimos, le sorprendió cuando le dije que yo, o sea, él pensaba que yo estaba, si yo mi empeño de que Antón fuera a la escuela ordinaria, la escuela común, era por una especie de militancia, ¿no? De que como es lo que tiene que ser, es lo que es legal, lo que es moral, lo que es ético, lo que yo creo que debe ser, que entonces me sorprendió que pensara que yo anteponía mi militancia a la felicidad o el bienestar de mi hijo, porque es que eso, yo si supiera que Antón hay un lugar en el que él puede desarrollarse como ser humano, aprender, avanzar, como si le tengo que meter a los Hare Krishna, en serio, o a una célula yihadista, siempre lo he dicho, o sea, es que no, una cosa es que yo reciba golpes por apoyar una causa, pero no voy a poner a mi hijo por delante. Entonces yo también pensé, entonces ¿para qué lo mando a la escuela? Y era un sentimiento que tenía, o sea, yo tenía ese sentimiento, era una sensación que, o sea, yo sentía por qué lo mandaba, pero no tenía palabras para expresarlo. Y entonces hace unos meses me las dio Luz López Díaz, que no sé si andará por aquí. O sea, en una frase ella condensó por qué mandó a Antón a la escuela común. Ella decía, he elegido para mi hijo el mismo colegio al que fueron sus hermanos y van sus vecinos. Pienso que si separas en la escuela, separas para la vida entera. Y ahí está la razón por la que aunque, vamos, no sabía darle esa forma, esa es la razón por la que Antón va a la escuela. Y bueno, otra cuestión que es que tengo aquí apuntado, porque si no me desvío, como empiezo a desvariar y como somos muchos, otra cuestión a raíz de esto, ¿no? Y es que esta situación que se ha producido, este tema de la cuarentena, del confinamiento, del coronavirus, ojalá no se hubiera producido, ¿no? Pero está aquí y lo hemos vivido. Y yo he sacado lecciones de esta situación. No digo que sean extrapolables a todas las familias, pero sí a la mía y a muchas que conozco. O sea, no, creo que no ha sido, desgraciadamente, la única familia en la que se ha vivido esto, ¿no? Entonces, mañana vamos a escuchar a los alumnos y yo sí, también intento escucharlos, ¿no? Intento no, los escucho. Y estos días ha habido, bueno, como he escuchado a muchos, voy a condensarlo en 2 para no hacerlo muy largo. Y son 2 frases de 2 alumnos. Una alumna de 13 años que le dice a su madre, gracias confinamiento por no dejarme ir al cole. Y otro alumno de 15 años que dice, hace tanto tiempo que no estaba así de feliz, antes me agobiaba por las cosas del cole y a ratos estaba feliz y a ratos estaba triste, pero ahora siempre feliz. Entonces aquí valoramos 2 cuestiones, la felicidad y el aprendizaje. Felicidad que no es realmente felicidad, porque la felicidad continua es imposible. Realmente a lo que hace referencia este chico es a la ausencia de tristeza, más que a la felicidad, pero le llama felicidad. Y el caso es que no están ellos solo más felices, porque esto arrastra a las familias. Es un efecto dominó. Es imposible que unos padres tengan un mínimo bienestar emocional cuando su hijo está sufriendo. Eso se traspasa a toda la familia. Y en ambos casos, además, en estos 2 casos, digo que no es generalizable, pero el hecho de que pase en algunas casas tiene que hacernos reflexionar. Estos 2 alumnos en concreto han avanzado en su aprendizaje, de la mano de sus familias, de sus madres, que ni son docentes, ni están preparadas, ni están formadas, ni tienen medios. Y no digo esto como un reproche, sino para plantearnos qué falla en la escuela. Y como son los argumentos que suelo escuchar siempre, no estoy preparada, salimos sin formar de la universidad, no nos dan cursos de formación, los recortes nos han quitado medios.
Entonces lanzo, bueno, yo quiero lanzar estas preguntas reflexión, que es: ¿qué ocurre en la escuela para que estos dos alumnos avancen en su desarrollo emocional y académico encerrados en sus casas durante más de 50 días? ¿Cómo puede ser que su cárcel real sea el mundo exterior y más concretamente la escuela? Y por otra parte, ¿cómo puede ser que estos dos alumnos hayan avanzado estas semanas en sus aprendizajes cuando lo han hecho de la mano de madres que no son docentes de profesión, que no están preparadas, ni están formadas, ni tienen recursos? Entonces, mi reflexión a partir de todo esto es que en la escuela falla, y me refiero solo al avance al aprendizaje, porque el tema emocional trasciende a lo que es quien gestiona directamente la escuela y quien trabaja directamente en ella. Es una cuestión que afecta a la sociedad. Estoy hablando en el plano académico. Fallan las ratios, porque no es posible una atención personalizada. Falla el currículo, la metodología, el currículum oficial, porque es imposible que cada niño pueda aprender de forma individualizada ni de acorde a sí mismo y no en función de un listón que se pone para todos el mismo. Y falla la selección del personal docente, porque sobre todo en secundaria se apoya en conocimientos teóricos y en otras cuestiones. Porque si hay familias que son capaces de que sus hijos, me consta que en este chat, que en esta reunión hay muchísimas familias que podrían decir lo mismo, que todo lo que sus hijos saben han aprendido en casa. Bueno, y ya lo dejo ahí. Ya, muchas gracias, Carmen. Tengo por aquí un listado de palabras. Rebeca, tenía la palabra. Rebeca, activa tu micrófono. Bom dia. Ahora. Bom dia. Hola, buenas. Me entendem em português? Sí. Sou Rebeca, sou de São Paulo, Brasil. Sou professora de crianças de 4 e 5 anos e mãe de uma criança da Marina de 2 anos, quase 2 anos, que começou na escola em fevereiro. Então, teve um mês de aula antes do coronavírus. E foi muito bem recebida na escola. Ela é uma criança com deficiência. Mas uma coisa que, bom, sou professora há 10 anos e essa é a minha primeira experiência como mãe. E quando eu cheguei lá e quiseram saber a história dela e tudo sobre ela, falaram muito de respeito, sobre respeitar as diferenças, sobre... Tudo girou em torno de respeito. E uma coisa que eu perguntei para as professoras e que acho que passou a me preocupar talvez um pouco mais, a fazer pensar, é como a gente vai além do respeito, de um respeito que é distante, pensando que o respeito é o mínimo, mas que a gente esteja junto mesmo, porque é possível respeitar, mas né, cada um no seu, um longe do outro. Assim, minha filha está começando na escola, e eu quero que ela seja respeitada, eu acho que esse é o mínimo, mas eu quero que ela seja querida, né, que ela tenha amigos, e que ela também tenha crianças que não se dá bem, assim, que conviva com todas as possibilidades dessa convivência, para além só do respeito. Eu acho que nesse um mês de aula que ela teve, de aula não, né, de tempo na escola, é o que me começou a pensar enquanto mãe. E são escolas públicas, eu sou professora de escola pública, e ela também está numa escola pública. É isso, obrigada. Ahí, muchas gracias, Rebeca. Perdón, que tenía desactivado el micrófono. Mari Carmen Camarero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de escuchar a Carmen, tengo que decir que coincido mucho con ella, quizás porque también mi situación es estar viviendo la escolarización de un niño, entre comillas, especial en la secundaria. Creo que el mayor problema que tenemos las familias, y soy profesora, soy maestra, es la administración.
La administración es la que un poco tapa y protege a lo que, por ejemplo, Carmen ha dicho, a esas faltas de ratio, a ese currículum y a esa selección de personal. Desde mi experiencia puedo decir que sí, que es verdad, que las ratios son enormes y que es imposible atender por ejemplo, en secundaria a 25 alumnos y tener diferentes grupos dentro de esos alumnos. El currículum, el profesorado un poco se ampara en decir que ellos tienen que cumplir objetivos y que el niño que no cumpla dichos objetivos, pues se le suspende y punto. Y no se paran a variar, a pensar en qué se puede ayudar. Y la única ayuda que tenemos, que serían los equipos de orientación con los recursos con los que se dispone, pues en vez de echarte ese capote, lo único que te dice día a día son las dificultades que tiene tu hijo o que tiene ese niño, en vez de ayudar. Entonces, cuando he escuchado a Carmen, pues me he sentido totalmente identificada, porque cuando tú tomas la determinación de que tu hijo permanezca en ordinaria, es eso, tú vas chocando y te van intentando demostrar que no tienes razón. O sea, que tú no tienes razón, que tu hijo no tiene por qué estar ahí, que no te estás dando cuenta. Y cuando vas subiendo y vas intentando demostrarlo, porque realmente tú llevas tus justificaciones, tú vas a las reuniones, tú vas tomando notas y te vas dando cuenta de que a lo mejor cuando se dice que un grupo va mal, no solamente es tu hijo, es el grupo en general. Entonces, coincido con Carmen en lo de que está fallando, pues sobre todo el sistema, pero que también tengáis en cuenta y que se tenga en cuenta que la administración un poco a la familia, la opinión de la familia no se le tiene en cuenta. Un poco ampara a su, como por así decirlo, a su profesorado y lo defiende. En cierta manera lo entiendo, de que a lo mejor pues no va a decir, oye, no tenemos ese personal, no está preparado, pero que día a día te das cuenta que a lo mejor en primaria un niño lo puedes mantener. Un niño que a lo mejor presenta una forma diferente de aprendizaje se puede mantener, incluso le puedes intentar que la socialización, que es otra de las cosas que Carmen ha apostillado, se lleva a cabo. Sin embargo, cuando tú ya llegas a secundaria, tú dejas a tu hijo ahí prácticamente solo. Y es la lucha y es el sentimiento que como madre sientes todos los días de que si realmente merece la pena. Yo creo que sí, que merece la pena que nosotras como familia sigamos luchando para los que vienen detrás. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Tenía aquí la cuenta de Teima, no recuerdo quién estaba al mando de esa cuenta. Su. Pues adelante, Su. Creo que escribió Merce, creo que escribió mi compañera, porque estamos dos compañeras. Bien, vale. Y creo que es ella la que escribió. Vale. Lo que pasa es que no sé ahora. Merce, ¿estás por ahí? Tiene que estar, sí. Bueno, si no pasamos a Sandra y después volvemos. Vale. Sandra, ¿estás por ahí? Tienes que activar el micrófono. ¿Sandra? Pues saltamos también a Sandra. A ver, Rocío. Aquí está. A ver. Ahora. Bueno, pues yo soy Rocío y yo tengo un hijo que este año está en infantil de 3 años, ¿vale? Él tiene una enfermedad rara y ha empezado el colegio. Entonces nosotros, desde antes de que el niño comenzara el colegio, ya nos hemos encontrado con las barreras, porque a él, debido a su diagnóstico, antes incluso de que lo viera el orientador y que hicieran el dictamen de escolarización, ya la maestra que le iba a tocar me dijo que ella no estaba preparada, que ella no se veía capaz de
de tener a mi hijo en clase y que lo mejor que podía hacer era llevármelo a otro colegio donde hay un aula específica y que lo metieran en el aula específica. Entonces, yo como madre, a mí me sorprende que sin ni siquiera llegar a conocer a mi hijo, ellos ya tengan hecho un recorrido para él. Me parece muy fuerte que sin saber si el niño tiene capacidades o no las tiene, que directamente lo deriven y ya está. Por supuesto, no me conformé, lo luché y el niño está en el colegio de su hermano, donde tiene que estar, y en el aula ordinaria. Un aula ordinaria que según el dictamen debería ser con apoyo, que hemos luchado para que tenga los apoyos, los tiene, pero que aún así siguen teniéndole el camino marcado, en el sentido de que sí, está en ordinaria, pero no le dan todos los contenidos, no le adaptan los contenidos, no, y está en 3 años. Entonces, me parece que el sistema está hecho de una forma que ya como tú tienes un dictamen, como tú tienes una discapacidad, ya tienes que tener este recorrido y de ahí no te vas a salir. Y lo dan como por perdido. Y como madre, el que ni siquiera intente apostar por tu hijo, que me parece muy fuerte. El sistema, desde luego, no está bien, la escolarización no está bien y esto habría que cambiarlo porque realmente el que los maestros se puedan escudar en que no hay recursos, en que no hay formación, bueno, pues yo en mi trabajo he tenido que actualizarme y ahora en la cuarentena ellos han tenido que organizar su trabajo y hacerlo de forma diferente para hacer frente a lo que estamos viviendo. Sin embargo, con nuestros hijos no se lo plantean siquiera. Ellos directamente tienen eso marcado, que es lo que yo entiendo que será lo que le dicen que tienen que hacer, pero que aún así para el individuo no es justo. A lo que decía Carmen, de por qué tiene que ser una ordinaria, yo es que no me lo planteo de otra manera, porque yo lo que pienso es que si los niños no conviven con otros niños, tanto el mío como para aprender, como los otros, para que conozcan la diversidad, es que si siempre estamos segregando y estamos dejando a un lado, nunca la sociedad va a ser inclusiva y nunca. El problema cada vez va a ser mayor de segregación. Entonces, ¿dónde se para la exclusión? Desde el colegio, desde pequeños. Lo que no me parece es que desde 3 años nos estén poniendo las trabas que nos están poniendo y que yo, un niño de 3 años, que otro niño de 3 años, un neurotípico, no sabe hacer las cosas, pero a este no pasa nada. Y sin embargo, el mío, siempre me están justificando que es que como no sabe, como no va a aprender, como no lo va a hacer, y tú te sabes, ¿no? Entonces, el problema es de raíz, desde muy pequeño demasiado. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Estela. El micro. Está bien. Buenas tardes. Hola, soy Estela, para quien no me conozca, y soy una madre de un chaval que ya tiene 21 años, cumplido este año. Luego tengo la situación de que mi hijo ya acaba con el sistema educativo este año. Y bueno, pues tengo por un lado que decir que tristemente que me alegro de haber acabado con la etapa educativa. Porque, bueno, pues me han hecho sudar sangre y llorar sangre. Y hace tiempo que dejé el sistema educativo como algo perdido. O sea, hace tiempo que nos dejamos llevar cuesta abajo por el sistema porque sabíamos que no había forma de que le aportara nada de educación a Víctor, que Víctor aprende o iba a aprender fuera del sistema educativo, que como todo el mundo, pues aprende con la actividad, con la experiencia, pero en él pues todavía más, y como además no ha conseguido ni aprender ni a leer ni a escribir, pues el sistema corriente de fichas para él
pues no supone nada, y además es que han seguido con como en primaria, pues los colores, las caritas tristes y alegres, Toda la vida. lo de toda la vida, Toda cosa la que a vida. Víctor ya le aburre, ya no sabe cómo decir que sabe distinguir entre el rojo y el verde. Que por qué tiene que estar constantemente con esa prueba de que sabe lo que el color, y que además todos reconocen cuando entienden que Víctor sabe más de lo que aparenta, solo que no lo puede expresar en una ficha ni hablarlo. Y bueno, pues ahora empezaremos a navegar por otro desierto, que es el del empleo, que para él no existe, y que tendremos que buscar otra forma. Y entonces, pues bueno, el sistema educativo para él, para formarlo para el empleo, no existe. Para los demás sí, para los nuestros no. Entonces no nos podemos quedar solo en la escuela, porque una vida independiente, una vida adulta independiente, sin meternos por la vía de la segregación que lleva a la residencia, a lo que estamos viendo con el coronavirus, y a los centros ocupacionales y a los centros de día y a esa segunda vía muerta. Si queremos que sean adultos con una vida independiente, con un proyecto de vida, pues tendremos que mirar no solo el tema curricular, académico, y que lo superen, porque el sistema educativo pues es como una cordillera de montañas, que unos pueden ir montaña a montaña, pero otros terminan cruzándola y punto. Y lo que te encuentras detrás de esa cordillera de montaña es un desierto. Muchas y que gracias. te toca pelear por accesibilidad, por muchas otras cosas, por muchos y apoyos que le den vida independiente. Muchas gracias, Estela. Hasta luego. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué Somos tal? Janet, mi esposa, y Eduardo. Hola, Nacho. De México. Encantado. Yo quiero partir diciendo que en México, por lo menos, y supongo que por lo que escucho puede ser así en España y en otros países, la educación está fundamentada en ser competitivos académicamente, que seas bueno en matemáticas, que seas bueno en física, que seas bueno en inglés, que seas bilingüe, es súper importante. Entonces los colegios compiten por eso, tratan de ser los mejores colegios para eso. Los padres buscamos un colegio que tengan eso para nuestros hijos. Y entonces, pensando en que no está, que los colegios no piensen en una educación más hacia habilidades para la vida, más hacia ser mejores socialmente, cívicamente, etcétera, no es tan relevante una educación inclusiva, no nada más al colegio, aunque quisieran, los papás no buscan necesariamente eso. Entonces, partiendo de eso, es muy difícil que un colegio le dé los recursos y se enfoque en las necesidades de todos los niños. Por ahí mencionaron que cuando no eres necesariamente tan bueno en matemáticas, es probablemente que salgas. No estás hablando de un niño con discapacidad, estás hablando de un niño que le cuestan más las matemáticas o que le cuesta más la historia, probablemente sale del colegio porque no es lo suficientemente bueno para el colegio. Ahora imagínense qué puede pasar en una escuela en donde hay un programa de inclusión o un programa de integración, en donde hay niños con discapacidad, pues los papás de otros niños podrían quejarse, y de hecho a nosotros nos pasó, podrían quejarse porque la maestra le pone más atención a un niño que necesita más apoyo, cualquiera que sea su situación, y no al grupo en general para hacerlo competitivo, para que sea totalmente bilingüe. Entonces, para mí la base es la que está de principio mal. Creo que tendríamos que hacer la tarea más en el sentido de cómo cambiamos la percepción y cómo cambiamos la realidad también de lo que es una inclusión en la sociedad, en las familias, en la vida de todos los días de todos los niños, incluidos los colegios. Para mí tendría que ser desde ahí. Eso daría más fuerza a que no hubiera tanta resistencia a ese cambio. Nosotros
ya con esa base hemos tenido a nuestra hija, Constanza, que tiene 13 años, ahora pasa a secundaria, en 2 colegios diferentes. Uno, con toda la intención y cariño de tenerla, pero con pocos recursos o con poca disponibilidad para realmente responder a sus necesidades. Entre querer y poder. Entre querer y poder, justamente. Entre querer hacer las cosas con mucha voluntad y decir, si queremos nosotros tener a Constanza, tráiganla, la estamos esperando hace 20 años en el colegio, etcétera. Y por otro lado, decirnos, no puede trabajar sin sombra. Ella va a tener que tener sombra en este colegio siempre que ella esté, porque nosotros no tenemos el recurso, no estamos preparados y no podemos dedicarle el tiempo. En alguna ocasión la terapeuta que nosotros proporcionamos le decía, bueno, podría ser que la Miss le dedicara 5 minutos o 10 minutos a la Miss titular, la Miss del grupo regular, a Constanza, para poderle explicar y dedicarle un tiempo de más, para que ella se sintiera mucho más integrada, mucho más incluida en el grupo. O sea, no podemos, porque las mamás se van a quejar porque estamos descuidando a sus hijas. Entonces, al final la cambiamos y encontramos un colegio que desde mi punto de vista para mí es la mejor opción de un colegio de integración. Nosotros no encontramos un colegio realmente inclusivo, pero es la mejor propuesta en México de un colegio de integración, en donde hay grupo técnico, que es el grupo para niños que tienen alguna necesidad adicional, y también hay grupo regular. Dependiendo de las capacidades de cada niño, él está en su grupo regular un porcentaje importante del día o no, dependiendo de cómo vaya integrándose, cómo sea su comportamiento, el aprendizaje, un montón de cosas. Entonces, digamos que el complemento es muy bueno. Las mises del grupo técnico, las maestras del grupo técnico son buenísimas, están muy capacitadas, hacen una adaptación a la currícula impresionante, realmente aprenden, avanzan al nivel de cada uno, es muy personalizado, todo está excelente. Las mises del grupo regular están familiarizadas, que es completamente distinto. Eso no quiere decir que estén necesariamente lo más capacitadas, pero están muy familiarizadas con los niños, con el sistema, y cuando detectan una necesidad lo hablan con la mise del grupo técnico. Entonces nosotros estamos bien, pero sí creo que la base para mí es mucho más abajo, es más de educación y de formación. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Patricia. Estaba justo comentando en el chat. Tienes la palabra. Ah, ok. Pensé que, como dijiste, Patricia solo. Bueno, primero me presento. Conozco a varios, no a todos. Soy Patricia, de Buenos Aires, Argentina. Tengo 3 hijos. La mayor tiene 37 años, tiene síndrome de Down. Yo puedo hablar de la experiencia, no voy a hablar de la experiencia de mi hija, porque entre querer y poder, hace 30 años atrás, no tiene sentido ya. Pero como bueno, desde tenía, Agra, claro que tiene sentido, sigue teniendo sí, sentido. Sigue teniendo. De hecho, pero que yo ahora creo que en buena medida a las familias jóvenes necesitan de conocer vuestro recorrido y de saber cuáles han sido vuestras luchas, claro. Bueno, desde ASDRA empezamos yo soy miembro fundador de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Y cuando comencé con la integración, en ese momento no se hablaba de inclusión, de Sabrina, entre el querer y poder, yo era una militante de la causa, sin saberlo, y entonces me doy cuenta que entre ese querer de ese momento y lo que podía, se puede menos ahora. Estoy hablando de capital y provincia de Buenos Aires, porque Argentina es muy grande y la experiencia de cada uno es cada uno. En ese momento Sabrina iba a un jardín y nadie me pidió nunca nada. O sea, lo de la maestra sombra, o como acá le dicen maestra integradora, nunca me lo pidieron en una sala de... Sabrina empezó en una sala de 2, después de operarla del corazón, con 3 años. Nunca me lo pidieron. Solo le puse en preescolar lo que en ese momento llamaban los americanos, porque no tenía ninguna bibliografía hasta que después leía López Melero, lo que se llamaba un peer tutoring, par pedagógico. Fue la primera en hacer preescolar con un par pedagógico que era su psicopedagoga, pero porque se la puse yo, porque lo leía y lo puse. Conclusión que terminó ayudando a otros niños en preescolar que necesitaban, y también a Sabrina. Pero cuando empezó la etapa de la escuela primaria, en realidad era un poco lo que cuenta el señor de México, que ahora no recuerdo el nombre,
era una escuela que tenía un proyecto con un grupo donde iban a aprender espectacularmente bien y donde a veces se los ponía en primer grado. O sea, era la educación especial dentro de una escuela convencional. Y encima funcionaba mal. Entonces, Sabrina, como tiene una patología asociada visual, que en ese momento no sabíamos cómo manejarla, porque nos enteramos lo que tenía a los 15 años, creo que a nosotros nos sacan, tiene mucha razón Carmen Saavedra, muchas de las mamás que he escuchado, lamento lo de Estela, yo también lo viví. A mi hija la sacaron del colegio, pero en realidad me sacaron a mí. Nos expulsan a nosotras las madres, que somos las locas, porque el sistema no tolera que nosotros marquemos que no estamos mandando un diagnóstico al colegio. Estamos mandando a nuestros hijos. No queremos que los diagnostiquen ni que los evalúen. Queremos que les enseñen y que no nos digan que no están preparados. Porque para eso son docentes. Y el docente tiene que estar preparado para todo. Y si no le gusta, que estudie otra cosa. El problema que tenemos en Argentina en general es que no es universitaria la carrera docente. Tú acá terminas el bachiller, te anotas en magisterio, haces 2 años, el tercer año haces pasantías y ahí apareces recibido de maestro. O sea, maestros hombres casi no hay, la mayoría son maestras. Y nunca se va a lograr, porque no hay una política pública, que esto sea parte de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, una carrera, así como la tecnicatura en paisajismo es una carrera universitaria de 3 años, el magisterio no. Yo no digo que con eso funcionaría mejor, diría que funcionaría mucho mejor porque se les tendría que cambiar el currículum y los maestros saldrían docentes para todos los alumnos, sabrían lo que es un diseño universal de aprendizaje y no estarían usándola siempre y tan mentada muletilla de yo no estoy preparada para esto. Nosotros las madres tampoco estábamos preparadas para esto. Yo me convertí en una técnica de esto y tendría que haberme dedicado a ser madre nada más. Entonces no me parece que las maestras digan no estamos preparados para esto. La escuela es el microcosmos de lo que se ve en la sociedad. O sea, se replica en la escuela, por eso existe el bullying y todo lo que apareció ahora. Entonces, se replica en la escuela lo mismo que va a pasar afuera. Si no logramos que en la escuela sea una mini sociedad donde sepa que la diversidad nos enriquece a todos y aprendamos todos juntos y dejemos de usar como coto de poder la escuela especial, que es negocio para muchos, porque acá el que va incluido en una escuela, Nacho, no sé los demás qué opinarán, no van a escuelas públicas, van a escuelas privadas. Se pagan ellos el gabinete o la prepaga o la obra social, la psicopedagoga, la maestra integradora. No hay escuela pública que le diga que sí. Yo lo que veo que en España, por lo que comentan, se quejan por el mal funcionamiento de el hijo en la escuela. Acá no te toman, te dicen que no en 20 millones de escuelas antes que encuentres una que te diga que sí. Encima los padres que no están preparados no le plantean lo que quieren de la inclusión de su hijo. Entonces la escuela intenta hacer entrar a redondito en cuadradito y cuando redondito no entra en cuadradito, en nombre de la inclusión y del diagnóstico de esa persona, le muestran la puerta de salida. Generalmente están en sala de 3, ya le piden una maestra integradora o maestra sombra, 4 preescolar en primer grado y en segundo. Cuando la currícula ya se aleja del aprendizaje de la persona con inclusión, ya lo sacan. O los invitan a que se vayan y le dicen que tienen que ir a una escuela especial. Por otro lado, convencen a los padres en contra de la convención y el artículo 24, que la mejor opción para sus hijos es la escuela especial. Y los que lo convencen son los que trabajan y dueños de la educación especial privada, porque viven de eso, es un negocio redondito. Porque la educación pública tendría que pasar a la educación pública especial, tendría que trabajar dentro de la pública común, y trabajar juntas. Nadie dice que desaparezcan. Y no habría problema. Eso pasaría en políticas públicas. Pero cuando se trata de un negocio de muchos, de educación privada, entonces no quieren. Bueno, eso es lo que veo que el problema. Y después está también en nosotros los padres. María Patricia. Sí, Ya, bueno. Ya, porque entre otras cosas es que yo creo que te van a encumbrar, porque tú no estás viendo el chat, pero está chicharrando el chat. María Patricia para presidenta, vaya.
Pero para presidenta de la ONU, por lo menos, María Patricia. No leí nada, pero creí que me iban a linchar, no estaba leyendo nada, pero no os quejéis, como dicen ustedes, que nosotros acá nos dicen que no todo el tiempo. Y si me preguntan a mí, con Sabrina con 37 años, estamos peor ahora que antes. O sea, la sociedad involucionó. Y con la cuarentena es verdad lo que dijo Carmen. Creo que muchos chicos están viviendo y aprendiendo cosas en casa que no aprendieron en la escuela. Yo era feliz en la escuela, pero no por la escuela. Muchas gracias, María Patricia. Gracias a ustedes. Bueno, tiene la palabra, tengo aquí apuntado la cuenta de Familia Steima. Familia Steima. Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, bueno, yo soy Merce, encantada de saludarte, ¿Qué tal, Nacho. Merce? Igualmente. Isabel, vale, es Isa la que le toca hoy, que hoy más que tener la voz, mamás y papás y familias. Bueno, dar la felicitación a todas las que habéis hablado, pero Patricia, la verdad que nos ha hecho el subidón de la tarde, ¿eh? Felicitaciones, mucho, ya hasta, sí. Bueno, nada, yo solo quería hacer un pequeño comentario, sí, con respecto a, bueno, a lo que decía Eduardo antes y con todo mi respeto, ¿no? Sí es cierto, estoy de acuerdo y hay que pensar un poco desde la base, aunque con términos sencillitos. Bueno, perdóname, Nacho, voy a coger tus palabras y rescatar los discursos de las familias, de las mamás, ¿no? A lo mejor no tanta formación, a lo mejor no es tan importante la ratio, a lo mejor es más importante, pues, no sé, la confianza, el cariño, el amor, el querer a tus alumnos, a todos y cada uno de ellos y de ellas, el querer enseñarles, el querer que aprendan. Entonces, bueno, simplemente decir que la integración creo que no forma mucho parte de la solución desde mi punto de vista, porque, bueno, no deja de ser también tipificar o categorizar o segregar, aunque sea en el mismo espacio, a las personas, ¿no? Con etiquetas y bueno, en fin. Entonces, nada, yo creo que el cambio poco a poco va a estar, y Carmen lo decía muy bien, porque los chavales avanzan estando en casa, a pesar de que las mamás y los papás no son especialistas, ¿verdad? Pero avanzan, porque los quieren, porque creen en ellos, porque confían en ellos, porque tienen ilusión. Bueno, pienso que las cosillas tienen que ir por ahí, sí. Muy bien, muchas gracias. Isa, ¿vale? Gracias. Gracias. Abrazos a Isa. María Emilia. Tiene la palabra María Emilia. Tienes que activar el micrófono. No, pues pasamos a... ¿Sí? Sí, ¿Se me María. escucha ahí? Hola, sí, ¿Ahí sí, se me te escucha? escucha. Perdón, Sí, sí. perdón. Sí. Adelante. Hola a todos. Bueno, la verdad es un gusto escucharlos a todos. Me genera un montón de emociones encontradas escuchar a estas mamás con experiencias tan diferentes. Nosotros somos de Argentina, de provincia de Buenos Aires, de un pueblito muy pequeño de 12.000 habitantes que se llama General La Madrid. Tenemos 3 hijos, nuestra hija Clara de 9 años con síndrome de Down y Juan Martín de 6, Manuel de 2, ¿sí? Nuestra experiencia como familia, como papás de Clara y siendo nuestra primera hija, ¿no? Con todo lo que eso implica, ha sido absolutamente favorable, ¿sí? Con la escuela y en general también. Nuestra situación, y por eso remarco que somos de una comunidad pequeña, tiene que ver con que Clara siempre ha sido Clara, ¿sí? Siempre ha sido ella con todo lo que eso implica, ¿sí? Más allá del diagnóstico. Siempre se ha esperado a conocerla, ¿sí? Para hacerle una propuesta. Esto que hablan muchas de las mamás, de que lo más importante en una trayectoria educativa y en la vida, ¿no? Tiene que ver con el respeto, con el amor, con entender la diversidad en todas sus facetas,
¿sí? Y en valorarla, para que nuestros hijos estén en los lugares que tienen que estar, que es en los mismos lugares que el resto, con los apoyos que necesitan, como cualquier otro chico, ¿sí? Porque claramente la educación funciona a través de currículum y a través de objetivos y de estándares, pero la realidad es que cada uno de los niños que ocupan un aula son distintos, y si queremos pensar en que su trayectoria sea lo más enriquecida posible, tenemos que de un diagnóstico, ¿sí? Nuestra experiencia es que Clara desde sus 2 años ha transitado por escuela común, ¿sí? Jardín de infantes, luego escuela primaria, siempre con proyecto de inclusión de la Escuela de Educación Especial, ¿sí? De nuestra comunidad. De hecho hemos sufrido mudanzas también, pero siempre hemos apostado a la escuela común, como familia confiamos en la escuela pública y en la escuela de nivel. Creemos que ahí es donde tiene que estar Clara, porque como otras mamás decían, la diversidad solamente se aprende si todos estamos en la escuela, ¿sí? Y la verdad que nuestra experiencia es muy favorable, porque siempre han conocido a Clara, la han respetado, han planteado los proyectos y los acompañamientos, conociéndonos como familia. Creo que algo para destacar es que el rol de la familia es absolutamente fundamental, ¿sí? En la trayectoria de nuestros hijos, el compromiso, que seamos escuchados, que seamos parte de la planificación, ¿sí? Tanto nosotros como nuestros terapeutas externos. Creo que la familia, y por eso esto coincido que ahora que estamos todos en casa, nuestros niños están avanzando y aprendiendo mucho, porque la familia somos quienes más los conocemos y quienes desde el amor confiamos y creemos en que no tienen techo, que nadie tiene un techo. Entonces, creo que ese acompañamiento en la escuela tiene que ser fundamental, ¿sí? El de las familias. Y la escuela tiene que poder escuchar a la familia y a los niños como principales protagonistas. Muchas gracias, María Emilia. Tiene la palabra ahora Inma. Muchas gracias. Gracias. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a presentarme un poquito, porque la verdad es la primera vez que me encuentro en esta situación y no conozco a nadie. Por lo que veo, se está hablando mucho de discapacidades, vamos a llamarlo así, pero siempre con problemas, digamos, de aprendizaje o de alcanzar los objetivos. ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye. Adelante. Ah, perdón. Vale, perdón, creí que no. Entonces, yo, en mi caso, yo tengo un hijo, ¿vale? Nace con una malformación congénita, bueno, me he identificado mucho con Rocío cuando ha dicho que desde los inicios ya tiene barreras. A mí me pasó exactamente igual. Desde que fui a escolarizarlo ya me encontré con que me rechazaba la secretaria del colegio el informe médico, no quería saber nada de informes médicos. Bueno, uno va presentando a su hijo, porque además mi hijo tiene una malformación congénita un poco particular desde el punto de vista social. Mi hijo tiene atresia anorrectal, tiene una reconstrucción anal, tiene la espina bífida oculta, él camina, aparentemente es un niño normal y corriente, pero luego no lo es, tiene problemas de funcionalidad con su control de esfínter, con lo que esto conlleva en la escuela. El control de esfínter. No tiene problemas cognitivos, es verdad que es un niño que a nivel intelectual tiene capacidades, pero claro, tener capacidades intelectuales no te da alcanzar los objetivos tan ricamente cuando tienes otras dificultades añadidas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a mi hijo se le hizo un dictamen de escolarización que fue, bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, para mí, yo me he preparado todo esto para no perder el tiempo y ser clara, ¿vale? Y se me oiga bien, porque creo que es importante dar visibilidad. Muchas gracias. Y empoderarnos. Creo que es súper importante, que esta palabra la tenemos que utilizar mucho, ¿vale? Porque la escuela no empodera. Entonces, me parece que tenemos que empezar un poquito por ahí. Aparte de la inclusión, pero inclusión conlleva empoderación de estos niños, ¿no? Y de sus familias, por supuesto. Por lo tanto, la escolarización de mi hijo
empieza con un rechazo, una exclusión y una desorientación total. Porque cuando tú le dices, mi hijo tiene atracción seno-rectal, nadie sabe de lo que estás hablando. Y como nadie sabe, en vez de informarse, todos los profesionales de orientación, equipos de dirección, jefa de estudio, nadie se informa, ni nadie te escucha. Lo primero que hacen es, ¿esto qué es? No tenemos ni idea, esto fuera de aquí, porque nos va a crear un problema, un sobreesfuerzo de trabajo y de todo. ¿Qué ocurre? Que el primer año mi hijo, como todos los niños, tiene que pasar por un control de esfínter, pero es que mi hijo tiene un retraso en el control de esfínter, porque aunque él ni tenía bolsa de colostomía ni usaba pañal, pero evidentemente empezó a usar el esfínter a los 10 meses de vida, por lo tanto llevaba 10 meses de retraso con respecto al resto de los niños, si nos ponemos desde el punto de vista numérico o de tiempo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que el esfuerzo que habíamos hecho en casa, incluso los sanitarios, los médicos, para que el niño llegara a eso, como dice Patricia, lo redondito por lo cuadrado, habíamos hecho un esfuerzo grandísimo el niño el primero, habíamos conseguido muchos logros, pero claro, cuando llega a infantil de 3 años, mi hijo requiere de unos materiales, que es ropa, atención. ¿Qué ocurre? Que ellos interpretan, la escuela interpreta que la madre lo que quiere es no atender al niño cuando se haga caca o pipí, porque es así, porque un niño cuando entra con 3 años en la escuela no puede ni hacer caca ni pipí encima, y encima tiene que ser súper autónomo e independiente en el baño. Baños comunitarios que no están vigilados y que están fuera de las aulas y que nadie los acompaña. ¿Qué ocurre? Que dentro del dictamen de escolarización, persona de apoyo que trata a mi hijo como un cambio de pañal. Mi hijo no tenía que tratarlo como un cambio de pañal, tenía que darle un refuerzo del uso del baño y de un aprendizaje del baño, pero no cambiarlo de pañal, lo llevaba a una sala aparte donde no había váter, lo subía a un caballete que tenían antiguo que no se usaba ya para educación física y lo habían habilitado como cambiador, lo subía hasta ahí arriba y le cambiaba un pañal que no tenía. Luego eso creaba una información errónea en un aprendizaje, que es sumamente importante que se haga bien. ¿Qué ocurre? Que yo lo estaba viendo en mi hijo salía enfadado del cole, no quería ver a esta chica de apoyo, aunque yo hablara con ella no iba a cambiar su pauta porque además había una niña con retraso madurativo y unificaron a mi hijo ahí. Yo que lo estaba viendo y como todo el mundo sabe, las madres lo percibimos, sufrimiento que crea, yo veía que mi hijo no le iba bien, automáticamente renuncié a la monitora de apoyo. Me dicen que renuncio a monitora de apoyo, dictamen que no sirve para nada. Bueno, eso dicen ellos. ¿Qué ocurre? Que la tutora de ese año, pues evidentemente mi hijo todos los días salía y entraba con su mochila, con su ropa y todo lo necesario para su cambio, tenía que llevarlo y traerlo diariamente porque en su clase no había sitio para eso. Lo colocaba en una mesa justo en la puerta, me lo daba cogido con 2 dedos, me decía las cosas del niño. Y eso ya es exclusión total. Exclusión total. ¿Qué ocurre? Que el siguiente año y los 2 años que quedaban de infantil, entra otra tutora donde lo enfoca todo, lo normaliza todo, acepta que el niño tiene un uso del baño y un control de esfínter distinto, pero que si respetas como él lo hace, se normaliza, que es el objetivo. Ellos lo hacen de manera diferente, pero si tú lo aceptas, no lo cambias, no lo modificas, se normaliza la conducta. Pero claro, estuvimos 2 años muy bien, donde todo se entendió muy bien. Ella llamó a la familia, escuchó a la familia, lo que no entendió lo preguntó y respetó, que es muy importante, todas las pautas. Todo fue muy bien, yo me relajé, el niño se relajó, la experiencia fue muy positiva. Como el niño alcanzaba objetivos curriculares muy bien, incluso a un nivel bastante alto, pues el dictamen fuera 0. Al cambio de etapa, fuera dictamen. ¿Qué ocurre? Que yo me planteo cambiar de cole porque las cosas veíamos que no iba bien, pero al mismo tiempo coincidía con que la hermana también se escolarizaba. No me iba a compensar tener cada niño en un centro, que aquello fuera un desbarajuste. La familia es muy importante que tenga un poquito de orden y de una calidad de vida ordenada, porque de por sí un niño así desordena la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que preferimos quedarnos en el mismo centro pensando en que como se había adaptado todo y todo iba bien, en el cambio de etapa iba a ser mejor, quedándonos en el mismo centro.
Pero claro, fue nuestra sorpresa que para nada. La etapa de primaria fue un fracaso absoluto en la escuela que enfermó a mi hijo. Primaria es siendo el mismo cole, ¿eh? La escuela que enfermó a mi hijo tuvo su propia crisis sanitaria a causa de lo mal que se hizo allí, y en su propia crisis sanitaria, como ahora es mundial, yo voy a hablar de la de mi hijo como la suya propia, donde yo pedía lo mismo que se está haciendo ahora. Yo pedía una escuela como la que ahora se supone que quieren implantar, y a mí, si me hubiesen hecho caso, hubieran sido unos adelantados, pero como las madres somos unas locas, pues claro, no se me hizo caso. Pues ahora me alegro que esto esté pasando, porque esto yo lo he pedido para mi hijo. Mi hijo se me dijo desde LEOE que en el momento que el niño tuviera momentos en que no contuviese las heces, ni se me ocurriera mandarlo al colegio. Prohibido ir al colegio. A mi hijo en tercero, bueno, en primero y en segundo de primaria fue bastante duro, porque su tutora, por no escucharnos, por no leer expediente académico del niño, por no hablar con su compañera de infantil, decidió que ella tenía la llave para que mi hijo hiciera un uso adecuado del baño. Y es que tenía que aguantarse, un niño que no tiene capacidad para aguantar ni para controlar el esfínter. Con lo cual hizo que mi hijo tuviera que hacérselo todo encima y mantenerse así sucio en la escuela. Así no hay quien aprenda, así no se alcanza. No tienes que seguir, porque no quiero yo seguir. creo que quienes voy a estamos cortar esto, voy a dar el salto. En cualquier caso, Isma, quienes te estamos escuchando, yo creo que no sabemos de tu sufrimiento, pero sí sabemos del sufrimiento de la tremenda incomprensión que hay en las escuelas. Entonces, no hace falta que siga profundizando ahí, porque... En mi caso, mi hijo pasó más tiempo en casa que en la escuela. El niño, entre que se presentaron dificultades de salud, evidentemente, por todas las actuaciones llevadas por la escuela. Por lo tanto, el niño estaba más tiempo en casa, o bien abandonaba la jornada escolar antes de tiempo, o bien simplemente no asistía. Llegó un momento en que mi hijo pidió: no quiero ir, y yo no lo forcé, sinceramente. Llegó un momento en que yo vi la prioridad, y en casa el niño es donde ha aprendido. O sea, yo he tenido que ser su maestra y yo he tenido que adaptarlo todo. Desde el colegio, como estoy diciendo, nada, voy a ir siguiendo. Yo creo, Isma, que lo que estás diciendo en gran medida, tú también lo has anticipado, es que lo que está ocurriendo ahora es lo que a mí ya me ocurrió. Lo que ahora se está pidiendo a la escuela es lo que yo le pedí a la escuela. Es que yo pedí una escuela en casa. Yo pedí que la escuela tenía que salir del espacio físico y tenía que llegar a mi casa, y que estamos en la era de las tecnologías, y que era una pena que hay un programa que no sé cómo funciona, el IPASE, muy bien, lo que tú quieras. Es bueno, es malo, no lo sé, lo desconozco, pero si existe y se ha invertido, solicité al centro que lo usara, que diera de alta a mi hijo particularmente, y que por favor lo pusiera en marcha, porque yo vivía ajena a una escuela. Yo pienso que la escuela, yo tengo 44 años y no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces yo le decía a mi hijo: esto va por aquí. Y mi hijo me decía: no, mamá, cuando yo llegue mañana no va a ser. ¿Por qué? Porque tú lo digas, si no lo ves, no lo sabes. Por aquí. Y mi hijo salía del cole todos los días y me decía: mamá, tenías razón, ha sido todo como tú has dicho, porque esto no ha avanzado. Esto no ha cambiado. Voy a la idea principal que queremos trasladar a los Isma. Cierra, que hay mucha gente todavía esperando para participar. Yo quiero decir con respecto a que el currículum no es ni bueno ni malo, simplemente lo que es malo es la programación que hacen los maestros, porque son programaciones teóricas y no reales. Quiero hacer también un llamamiento al principio de autonomía de los centros. El principio de autonomía de un centro no es que el director o el centro tenga autoridad sobre todo, ni tampoco es que haga lo que él quiera. Quiero hablar del proyecto de centro. El proyecto de centro debe aparecer explícitamente la diversidad de sus alumnos, es decir, si tiene alumno con X perfil, tiene que aparecer específicamente, no hablar de diversidad de manera teórica, porque ese derecho o principio de autonomía de los centros es para que tú des identidad de tu centro. Por lo tanto, tienes que hacer constar en tu proyecto de centro que tienes un niño con esto, y cómo lo trabaja, o cómo lo quieres trabajar, o cómo actúa. La familia es súper importante. La familia no se puede reducir a consejo escolar ni AMPA, por supuesto que no. Otra cosa que no entiendo es cómo la administración... Isma, cerrando ya.
tiene que reconocer si discapacidad es igual que necesidad, alumno de necesidad de apoyo específico o no, porque hay un gran debate, porque mi hijo para hacer filtros de la discapacidad, porque decía que no era alumno con necesidad, pero cuando tiene la discapacidad me dicen que tampoco me vale. Entonces la administración tiene que hacer un marco legal donde verdaderamente deje claro qué son estos niños o cómo son estos niños o cómo se les va a valorar, porque los tiene que hacer reconocer, no los reconocen. Hay mucho lío. Muchas gracias, Inma. De nada, gracias a ustedes, por tu testimonio. a ustedes siempre. Gado. Buenas tardes a todos. Os pido brevedad porque tenemos poco tiempo. Entonces, vamos a intentar que todos podamos hablar y después a ver si somos capaces de generar un poco de debate. Sí, bueno, lo primero yo creo que recogiendo notas de todos los participantes está, bueno, me identifico con ¿Has desactivado tu cámara? He desactivado mi cámara. Sí. Vale. ¿Ahora me veis? No, todavía. Ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno, soy mamá de mi hijo tiene 14 años y no puedo hacer una valoración todavía de secundaria porque este año he empezado primero de la ESO. A ver, elegimos el camino de la integración, no sé si llamar integración, inclusión, pues porque pensábamos que no se podía comprender la diversidad si no se convivía desde la infancia. A partir de ahí también me identifico con esa militancia que ha surgido, me parece que de la voz de primero Carmen Saavedra, y a partir de ahí, el sistema ha fallado. El sistema educativo necesita, desde mi punto de vista, una reforma de raíz para atender las necesidades de nuestros niños. Tanto de los nuestros como niños con y sin diversidad. A partir de ahí yo creo que esto no es un camino de hoy para mañana. Que no quiero alargarme más, pero sí que deciros que el sistema está muy encorsetado. Gente con preparación, gente con no preparada, gente con miedo y la gente no preparada, si está motivada, bien. Pero esto es lo que hay y no podemos hacer nada. Nos lo hemos encontrado en muchas ocasiones. Al final nosotros decidimos que lo importante era la parte emocional más que la curricular y que sería nuestro hijo quien eligiese su espacio. Con esto... Bueno, ¿y cómo? Sí. Bueno, no es una pregunta, no te puedo hacer ahora la pregunta porque hay más palabras, pero me quedo con la duda, ¿cómo se vincula uno a una cosa y se aparta de la otra? ¿Cómo se vincula uno a lo emocional y no a lo curricular? Yo pienso que todo va unido, Nacho, porque mi hijo, la motivación para él ha sido lo más importante para seguir aprendiendo. Y esa motivación muchas veces los padres éramos los que teníamos que motivar a los profesionales. Yo pienso que va unido. Muy bien. Pero es un tema a vosotros. Muchas gracias, Jador. Vicen. Voy a quitar... ¿Hola? Sí. Vale. Vale, pues yo soy María, aunque esté Vicen es porque es mi marido, ¿vale? Yo soy María y tengo un niño de 13 años con una enfermedad ultra rara, es un gen A1, que bueno, esta enfermedad, la han contemplado en el 2013, muy nueva, bueno, hemos estado sin diagnóstico muchos años, pero bueno, mi recorrido por la escuela con mi hijo que tiene 13 años ha sido un poco, bueno, pues sobre todo sí que me identifico mucho con Patricia, aunque estamos en España, yo vivo en Donosti, en Guipúzcoa. También esto está como en unas... aquí la escuela, vamos a decir que las escuelas especiales son privadas, concertadas, y ya cuando quieres colegio ordinario puede ser público, pero bueno, también puede ser concertado, ¿vale? Entonces, el recorrido que tengo yo con el crío estuvo en un colegio especial. En este colegio especial, una de las profesionales que veía que el niño evolucionaba me recomendó que
tal y como me veía a mí con, bueno, que era una tía que me movía, que esto, que lo pasara al colegio ordinario. Ella incluso me dijo, vas a tener mucha dificultad porque el grupo de orientación te lo va a denegar, pero tienes mucho carácter y seguramente por ese carácter y por la lucha que tienes, seguramente que lo consigas. Fue así, me lo denegaron, yo no lo querían hacer ni una valoración presencial, pero yo pedí al grupo de orientación que debía que me dedicaría a poner una denuncia si no me lo admitía, cosa que entonces cedió, ¿no? Ante el director cedió a hacerle la valoración presencial a mi hijo y entonces fue cuando él me dijo, sí, este niño puede estar haciendo en un ordinario. Entonces decidimos hacer un compartido. Este compartido fue durante 3 años porque las capacidades y las habilidades del niño y socialmente se hizo mucho trabajo. Sí tengo que decir que he sido la impulsora, que constantemente estoy animando a los profesionales, que soy la que doy las pautas, que soy una madre, que no soy profesional. Con todo esto, siempre me encuentro en la situación de ir buscando constantemente cosas para que se llama Markel, para que Markel vaya evolucionando, ¿no? Si ahora me encuentro otra vez en el confinamiento que hemos tenido, yo he estado me tocó haciendo una terapia en Madrid, vamos a decir, por el confinamiento volví a casa, yo esperé a que el colegio se pusiera en contacto conmigo, como un alumno más, como clases online que estaban teniendo todos los alumnos, nadie se puso en contacto conmigo, me entró una tristeza horrorosa. Fui yo la que después de Semana Santa me puse en contacto con ellos, les dije que Markel era un alumno más y que se podía trabajar también con estos niños desde casa. Cosa que, al principio el director me puso un correo que me pareció súper gracioso, que fue, ante los gustos que tú tengas, de los gustos que veas que tiene Markel, danos pautas para elaborar unas clases online. Y yo les dije que yo seguía siendo madre, que los profesionales eran ellos, que llamaran al grupo de orientación, que Markel se podía trabajar online, sobre todo una atención, Markel es no verbal, y ahí fue cuando, ellos entonces reculearon, ¿no? Y entonces dijeron, ostras, estamos constantemente en su currículum trabajando lo que es la comunicación a través de una tablet más la concentración. Y entonces, el caso es que he conseguido que lleguemos a las clases online para que, y encima muy bien, porque Markel está teniendo muy buenas respuestas, pero yo siempre quería enfocar un poco esto en el que siempre me veo en la situación de que soy yo la que tengo que constantemente dar pautas, la que estoy constantemente mirando cosas, la que les tengo que decir a los profesionales que están trabajando con él, vamos a hacerlo de esta manera. Yo soy una madre que trabajo mucho en casa porque veo que cada vez, contra más se trabaja, Markel más evoluciona, con todo lo que me conlleva que la administración me pone millones de pegas. Ahora tengo, vamos a decir, un pleito porque Markel termina la primaria y tenemos que pasar a secundaria. ¿Qué pasa? Que la secundaria, ¿qué pasa? Que aparte que en la primaria ya le ponían pocos recursos. A base de cabezonera le pusieron todos los recursos. Siempre me ponen muchas pegas, las horas, pero todas las horas no se le van a poner. Las hemos sacado hasta ahora. Ahora vuelven a ponerme todas esas pegas de si le ponemos a tu hijo estas horas, hay que quitárselas y restárselas a otro niño, ¿no? Siempre me veo en el conflicto y encima de sentirme mal de todo esto que está pasando, ¿no? Te sientes mal de decir, encima le voy a quitar a otra familia, ¿cómo es esto, no? Sí que la administración creo que es economía. A mí siempre me han hablado mucho de economía en la administración. Yo he tenido reuniones con diputados y demás y siempre me han hablado de la economía. Incluso me han llegado a decir que igual tendríamos que pedir que
los viandantes se pusieran más impuestos, ¿no? Para que, bueno, pues por educación recogiese más impuestos y entonces se pondría más especialistas y más recursos, ¿no? Entonces, claro, encima te sientes como que estás pidiendo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Vicen, por tu testimonio. Vale, pues muchas gracias a vosotros por hacer este tipo de cosas. Sandra, ¿lo conseguirás o no? ¿Ahora sí? ¿Me oís? ¿Se te escucha? Sí, sí. ¡Ah, qué bien! Bueno, Solo has tenido que entrar 20 veces aproximadamente, ¿no? Quita. No os he escuchado a todos, pero sí que las intervenciones que he oído me coincidía un poco. Bueno, antes de nada me presento, soy madre de 3 chicos. Uno de ellos se llama Jorge, tiene 15 años en estos momentos y parálisis cerebral infantil. Sí que la trayectoria de Jorge por primaria ha sido, pues a lo mejor similar a toda la lucha que habéis llevado, las que lo habéis expuesto, pero quiero abrir una ventana a la esperanza, ¿vale? Jorge tuvo que repetir cuarto de primaria. Jorge tiene un mellizo, su hermano mayor tiene 2 años más que ellos. Y Jorge repitió cuartos, con lo cual sus hermanos pasaron al instituto. Yo pude conocer la vida del instituto, el ambiente que allí se respiraba, formé parte del AMPA, estaba en lo que aquí se llama el Consejo Escolar en Galicia, yo vivo en Coruña. Y un año antes de la llegada de Jorge al instituto me fui a hablar con la orientadora y les puse lo que yo creía que debería ser la educación y la inclusión de mi hijo en el instituto. Tuve la suerte del mundial de encontrarme a esta mujer. El último año de Jorge me llamaron en primaria el equipo de orientación específico y me llamaron allá a una reunión. Yo ya hacía un año que no iba por el colegio de tanta pelea que tuve, como todas vosotras, y me preguntaron, ¿qué es lo que esperas de tu hijo cuando llega al instituto? Y yo me quedé, digo, yo lo espero todo, es que mi hijo puede hacerlo todo. Lo que pasa que aquí creyeron que no. Eso ya lo dejo aparte. El caso es que Jorge llegó al instituto y, chicas, llevo 2 años viviendo, disfrutando de la vida por fin. O sea, me he encontrado con personas que lo han dado todo por Jorge, empezando por su orientadora, por la PT, por muchos profesores. ¿Y sabéis cuál fue la valoración de Jorge cuando la primera evaluación? Es que les había sorprendido. Me pidieron un poco de paciencia, pero veían que Jorge tenía unas capacidades increíbles. O sea, después de todo lo que tuve que escuchar en primaria, es cuestión de las personas. Al final es cuestión de las personas y de ese amor que vosotros hablabais, ¿no? Alguna que os escuché, ese amor tiene que estar también en el profesorado y esa capacidad de creer que es posible. Bueno, pues a mitad de curso de primero me volvió a llamar la orientadora, el equipo de orientación junto a la PT y consiguieron la figura del PT preferente para Jorge. Este año ese PT está en casi todas las asignaturas con él. Jorge está siempre dentro de clase. Lo que noté una diferencia abismal entre primaria y secundaria fue la relación entre el profesorado y nosotros. En el instituto están súper abiertos a todo tipo de propuestas. Es un ambiente extraordinario. Jorge tiene todos los días del confinamiento clase a las 8:30 de la mañana a través de videoconferencia con su profe y está feliz. Y la suerte que hemos tenido es ver cómo se relacionan. O sea, es maravilloso. De hecho, a Nacho, bueno, a unos cuantos les envié un vídeo que es que de verdad, y Jorge, cuando recibió las notas del segundo trimestre, dijo, oye, me parece poco ese 5 que me habéis puesto en matemáticas. Y el profe le decía, es un número, Jorge, lo que importa es que tú has aprendido, pero es que él quiere más. Y eso es maravilloso, que mi hijo quiera más y que se lo permitan. Además de esta inclusión que hablamos de la discapacidad, también tengo que contaros, y os lo quiero contar a todos, que el mellizo de Jorge, el año pasado, nos comunicó a toda la familia que él nació siendo una chica y que él es un chico. E hicimos toda la transición con él y el instituto fue maravilloso. O sea, el departamento de orientación fue maravilloso, fue tan bonito, es una experiencia tan maravillosa que eso es lo que hace ver cómo son y que es posible cuando las personas lo permiten. Así que, bueno, que sé que ese dolor que yo he pasado y que vosotras lo habéis pasado también,
siempre hay luz al final del túnel. Yo no creí que nunca iba a llegar. Nacho me conoció en el peor momento de mi vida, pero es posible y tenemos que seguir peleando. Todos. Yo, la primera, yo me he relajado, lo siento, me he permitido el derecho a relajarme y durante un tiempo, pues, igual estoy menos ahí, he necesitado descansar de verdad. Hasta pasarlo bien y a descansar ¿Cómo? y eso, ¿no? Feliz de la vida. O sea, he procrastinado durante todo el confinamiento, pero estoy de vuelta y si os sirve para algo, pensar que hay personas que sí lo están. Yo creí que no, a veces metía a todo el profesorado en el mismo saco, porque es verdad que en la primaria han sido súper corporativistas y eso es uno de los problemas que tienen. Mirad, yo estoy enganchada a Anatomía de Grey, reconozco, y ahí entre los profesionales de Estados Unidos, cuando un profesional comete un error, el otro va y lo denuncia. Ojalá hicieran esto aquí en educación, ¿verdad? Porque a mí, profesores que abandonaron el colegio, incluso me tuve que enterar de que mi hijo estuvo en primero de primaria 6 meses apartado del resto, mirando la pared con un ordenador, me lo dijo su cuidadora. Perdón, su ATE. Esto no puede ser, estamos vendidos, no sabemos qué pasa dentro del aula. Yo creo que también debe haber otro tipo de inspección educativa y que los profesores entre ellos no deberían permitir esto. Está todo corrompido, yo creo, ¿no? Creo que tienen que poner al niño por delante de los derechos laborales muchas veces. Pero bueno, nada, que os mando un rayito de esperanza, de luz, de mucho cariño, de mucho amor. Aprovecho para mandarle un beso a todos nuestros radicales que igual nos están viendo ahora. Y Nacho, Muchas gracias, por Sandra. todo. Muchas gracias por abrir ventanas, ¿no? Qué maravilla. Bueno, Blanca tenía la palabra ahora. Ya, está abierto el micrófono. ¿Me oís? Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Blanca. Para los que no me conocéis, soy Blanca, la mamá de Félix, un niño de 10 años con diversidad, escolarizado en un colegio de educación especial en la provincia de Pontevedra, en España. Y también soy mami de Martín, un niño de 12 años que empezó este año primero de la ESO. Está en el instituto público que nos corresponde por zona. Solo fue posible que fuesen al mismo colegio público, el que nos corresponde por zona, pues un año. A Félix lo segregaron en el primer curso de infantil. Primero nos impusieron una modalidad de educación combinada con un colegio de educación especial, pues con mucha guerra, mucha denuncia, con esa agresividad y esa hostilidad tan horrible que hemos vivido todos. Pues conseguimos que le diesen 3 días en ordinaria, no como los 2 iniciales, y 2 en el de educación especial. Bueno, la experiencia en el colegio público fue cruel, directamente, muy cruel. Me tuve que reponer como Sandra, pues pues no emocionarme y llegar al llanto cada vez que hablaba en un foro como estos. O sea, eso es algo que te cuesta años. Y en el colegio especial tampoco nos gustó. Aquel colegio especial era como un poco carcelario en el sentido de que fomentaba mucho la distancia entre la familia y la escuela. Las ideas fuertes que me gustaría dar en este minuto, Golden Minute, y que he escrito así un poco para no dejarlas en el tintero, ya se ha repetido, me ha encantado, tanto Eduardo Figueroa, bueno, es que el sistema educativo actual, yo creo, hoy, en España, que estamos con esta reforma educativa ya en tramitación parlamentaria, en estas circunstancias tan raras, es que hay que desenraizarlo, hay que sacarlo de ahí, porque está basado en estándares, en competencias puramente académicas basadas en grupos de edad, profundamente individualista. No sirve de base para la inclusión. O sea, sería para mí un error y creo que eso es la parte en que nos están dividiendo a toda la comunidad, que estamos en el mismo océano, en el mismo mar, es la angustia que nos genera a las familias, que este sistema no puede servir de base para la inclusión. Yo creo que en el momento en que todos partamos de esa idea, ese dividir y vencerás al que se está jugando con plataformas y tal, va a desaparecer. Porque esa angustia que vives, pues desaparecerá. El hecho de que todos estén juntos no va a garantizar la inclusión.
O sea, eso está clarísimo. ¿Por dónde voy? La idea fuerza de la doble escuela inclusiva es que vayan todos juntos a los mismos colegios y no puedo estar más de acuerdo. O sea, soy mamá diversa, o sea, es que eso está en todas mis fibras, ¿no? Mi temor es que el compromiso educativo se pierda por el camino. Me explico, mi hijo está en un buen colegio, es de educación especial, pero mi hijo tiene un programa educativo personalizado, que es radicalmente distinto a un programa educativo adaptado. Es que no tiene nada que ver. Y para colmo, tiene un sistema de evaluación que evalúa al programa. Si el programa está funcionando o no está funcionando y hay que hacer ajustes de diseño. No evalúa al niño. Que es un concepto como que queda de cajón, a mí me parece que es de sentido común, pero aquí ponemos en las espaldas de los niños el fracaso o el acierto. Pero el fracaso o el acierto que es el programa que han diseñado los profesionales para un niño. Y si no funciona, es decir, bueno, el sistema de educación con Félix es muy básico, pero a lo mejor es una idea más, quiero decir, no creo que se tenga que importar. El caso es que a él se le evalúa con su programa en todas las distintas áreas y entonces si lo hace con ayuda, si lo hace sin ayuda o si no lo hace. Si consigue hacerlo sin ayuda, entonces se generaliza a otros contextos como es su espacio de juegos fuera del colegio o, por supuesto, en su casa. Y de la misma manera en su casa nosotros comunicamos continuamente al colegio qué cosas hace en casa que no hace en el colegio. Eso es muy gracioso y aparte que al final pues llegas a una relación con la profesora de tu hijo, en mi caso casi de comaternidad. O sea, lo digo así, o sea, pues compartimos las ilusiones, las alegrías, el amor por el niño, o sea, es muy fácil, es eso, sobre todo eso, el amor, lo echa de menos en este confinamiento horrible y te vuelves confidente en todo lo que tiene que ver con el niño. Quiero terminar con una experiencia personal que tuve el año pasado. Fui en un programa Erasmus Plus a Italia. Realmente íbamos buscando, experiencias y compartir experiencias en proyectos de vida independiente. No era centrado en la escuela. Yo, además de ser mami de Félix, pues bueno, soy directiva en una asociación que gestiona el colegio, centro de día, todo como mami. O sea, son estas batallas en las que te ves metida. Porque yo profesionalmente soy otra cosa que no tiene nada que ver con esto, vamos. Pero vamos buscando ideas siempre por allí para dar el coñazo en la administración, para echar a andar proyectos de vida independiente, porque desde lo que se trata, y la escuela también, la nuestra, la que queremos, tiene que ir enfocada hacia ahí, a que todo el mundo tenga garantizado un proyecto de vida independiente. Bueno, pues el caso es que allí no existe la educación especial desde el año 78, si no recuerdo mal. Y todos los profesionales con los que nos entrevistábamos nos decían que no percibían una experiencia positiva. ¿Por qué? Porque digamos que los metieron allí con un sistema educativo como el que tenemos en España y entonces básicamente le llamaban un sistema de convivencia en el agua o de copresencia en el agua, en el aula. Fue horroroso, copresencia nos decían, ¿no? Y que al margen de la ley educativa, en casi todos los colegios se han apañado para tener aulas de apoyo, allí les llaman aulas de sosteño, en la que apartan a los alumnos con diversidad sin medios asignados específicos para su atención educativa, sin programaciones personalizadas, nada. O sea, el único objetivo es sacárselos del medio, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco eso, decir que el debate tiene que salir de arrancar este sistema educativo y empezarlo de nuevo y resetearlo, porque como nos metamos todos o sea, como hagamos lo de Italia, no vamos a conseguir nada porque en Italia las personas con diversidad no están más incluidas que en la sociedad española. Es decir, que la presencia de ellos en la escuela no ha garantizado más inclusión social en la vida adulta. Muchas gracias, Blanca. Virginia. ¿Anda por ahí, Virginia? Sí, es que me he ido apuntando cosas
si, como lo tenía en la otra pantalla, para no quitarme de en medio, lo estaba pasando. Os pediría mucha brevedad. Antes era 1 minuto de oro, pero ni minuto de oro, no llegamos, vamos. Vale, voy a ser corta. A ver, a ver si me... Yo, bueno, dar las gracias a todos. Me ha parecido que, por ejemplo, todo lo que ha contado Patricia de Argentina y que ha pasado décadas, parece que es lo que vimos aquí día a día. Luego me ha apuntado aquí que cuando ella te ha dicho que si lo contaba que no era importante porque ya había pasado mucho tiempo. Yo creo que es muy importante que los que estamos en una etapa ayudemos a los que están en una etapa, por ejemplo, mi hijo está en secundaria, a los que están en primaria o infantil, porque les ayudará a no tener que sufrir tanto. En el caso particular de mi hijo, de Mario, que está en la secundaria, hoy mismo, como resumen, he tenido una conversación de casi 1 hora con su directora y la he solicitado, por favor, que tuvieran en cuenta una experiencia más global y que incluso nos vamos a plantear irnos a la FP básica. Porque aunque ellos tratan de poner de su parte, la frase es siempre lo mismo, tiene que hacer lo que los demás, como los demás, y tampoco llegamos a ningún sitio. Y da lo mismo que sepas, como apuntaba Estela, que si su hijo no ha llegado por ejemplo, escribir, Mario lee, escribe, hace programas en Word, entiende, no sé qué, la traba es siempre, cuando llegas a un camino, la traba es que si te cuesta manuscrito, hazlo todo manuscrito, y eso que es con buenas intenciones. Lo último que ya no, porque no quiero enrollarme más, porque tengo aquí un montón de cosas, lo que ha dicho Carmen de lo de la militancia que le plantea un hermano, a mí también me ha sucedido, y por eso me planteo a veces que si solamente miramos la parte académica quedándonos en la ordinaria, se nos haga casi imposible, si perdemos la parte relacional, y esa no sería más posible, aunque sé que tampoco que no, porque tengo padres con niños en educación especial, ¿cómo se consigue esa parte relacional? Y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Virginia. Su. Virginia la ha hecho ejemplarmente. Solo te digo eso. No se te escucha, ¿eh? No. Mira a ver si está bien conectado el... Oh, sí. ¿Ahora? ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Vale. Que estaba teniendo problemas con los cascos. Bueno, de decir que muchas gracias, que es la primera vez que puedo conectarme a algo así y me encanta. Muchas gracias a todas las que habéis estado hablando. Decir que estoy totalmente de acuerdo con que el problema es el sistema educativo, que es muy impersonal. Decir que afortunadamente somos unas madres locas, que gracias a eso se consiguen muchas cosas. Y que soy mamá de 2 niños con necesidades educativas especiales, ¿vale? Están escolarizados en ordinaria con apoyo, el mayor tiene 16 y la pequeña tiene 10 años. Cada uno con las suyas, ¿vale? Son totalmente diferentes. Han estado escolarizados en 3 colegios diferentes y el motivo fue porque tenía la sensación de estar hablando con la pared, de que no se escuchaba y que no estábamos consiguiendo nada. Y mientras eso, mis hijos se iban haciendo grandes, se iban creciendo y tenía la sensación de perder el tiempo, ¿vale? Lo que más me ha marcado en todo este paso por estos 3 centros, en unos hemos estado mejor, en otros hemos estado peor, y ha sido sobre todo la diferencia, ¿vale? Si no es la diferencia que se supone que tienen mis hijos con el resto de los compañeros, sino la diferencia entre tener un diagnóstico o no tenerlo, la diferencia entre tener una comunicación con el profesorado de calidad o no tenerla, la diferencia entre encontrarnos nosotros emocionalmente bien o no, la diferencia de tener un integrador social o no tenerlo en el centro, la diferencia de que mis hijos tengan buenos compañeros o que no los tengan, y buenos padres de esos compañeros o que no lo sean, y la diferencia entre que te tengan en cuenta nuestra realidad familiar, lo que nos pasa, lo que pasa en nuestra casa. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Uy, lo estáis haciendo súper bien. Deberíais haber iniciado vosotras y así las demás os habrían seguido y habrían sido obedientes. Mónica Villarán.
¿Andas por ahí, Mónica? Tienes que activar tu micrófono. No, bueno, pues pasamos a María Fuensanta. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí. Ay, estoy aquí. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por esta iniciativa. Me presento un poco. Mi nombre es María Fuensanta, soy de Coín, Málaga y bueno, como estoy aquí como madre de un joven de 22 años ya con diversidad funcional, trastorno del espectro autista, diagnosticado a los 18 años, síndrome de Asperger y bueno, su paso por el sistema educativo ha sido, la verdad, un caos. Sin un diagnóstico en ningún momento y simplemente catalogado como un niño raro. Entonces, pues claro, buscando apoyo, pero sin entender ni cómo ni qué pasaba, pero viendo su diferencia, pues claro, le buscaba apoyo en función de eso. Yo ya solicité dentro de primaria, y estoy hablando, él tiene ahora 22 años, ya solicité que como mi hijo era diferente y me daba cuenta de que a lo mejor es que no apuntaba directamente los deberes, no es que no lo hiciera, es que no lo apuntaba por el tema de la función ejecutiva y todo el rollo este, que él no sabía que para el otro día tenía que hacer eso. Entonces, yo solicité pues un poco de atención simplemente a la hora de anotarle los deberes a él. Y nada, pues no, pues eso era mucho trabajo, parece ser, para el profesorado. Una cosa que yo quiero apuntar también es que estoy escuchando y en casi todos los testimonios, aquí es función de suerte el que tu hijo funcione o no tu hijo o tu hija funcione o no funcione. Es cuestión de la profesionalidad y del buen hacer de la persona y aparte de que, claro, estamos en un sistema que no está adaptado para nada. Un ratio muy grande, muchos alumnos en la misma clase, no hay apoyo y entonces, claro, se complica, pero depende todo de eso, del buen hacer. Y luego, pues bueno, como pudimos, pasamos la primaria y en secundaria, pues decidieron adaptarle inglés. Entonces, la adaptación de inglés, cuando yo me di cuenta, era bajarle el nivel de inglés. Él no tenía problemas de aprendizaje, su problema es de comunicación. Entonces, y había exámenes que lo hacía muy bien y exámenes que lo dejaban en blanco. Yo ahora ya lo entiendo. Hay exámenes que no entendía básicamente las preguntas. Vamos, que no sabía lo que le estaba preguntando, pero no en inglés, sino en general. Y claro, la adaptación para mí suponía, y ya lo dije, preguntarle de otra manera. Él era muy visual, tuvo la suerte de tener en historia un profesor que todo lo hacía muy visual, que le hacía ver documentales, claro, historia le iba muy bien. Entonces, claro, a ver, él se ha ido adaptando de una manera catastrófica, vaya. Ahora también pertenezco a una asociación de familias con diversidad funcional aquí en Coín y me encuentro que la situación sigue prácticamente igual, que nos dicen que el tema de la inclusión de los recursos, incluso directores de colegio que nos dicen que lo denunciemos porque cuando pedimos un apoyo para los niños nos dicen que los niños tienen que ir al recurso y no recurso a los niños. O sea, seguimos viendo el mismo caos que nosotros sufrimos. Luego también quería puntualizar que estamos intentando, nosotros por lo menos de la asociación, estamos intentando que ellos tengan una vida laboral y de hecho tenemos programas de inclusión laboral, pero nos damos cuenta que no va a haber una inclusión real mientras desde pequeñito el tema de la educación tampoco se viva de una manera inclusiva. Entonces, claro, un poco mi dilema es ¿cómo estamos creando una red buena, porque me estoy encontrando con grupos muy buenos, haciendo apoyos para la inclusión laboral, pero ni ellos se han formado bien, porque mi hijo salió de bachillerato y no hizo más, porque ya no podía con el sistema, porque además que no lo acompañaba, porque no lo entendía y nosotros tampoco sabíamos lo que estaba pasando. Y bueno, no sé, me he liado, pero
que en Bueno. general eso, que veo que no hay inclusión. Muchas gracias por todas tus palabras. Mónica. Buenas tardes a todos. Como el tiempo es oro y creo que ya se ha debatido o se ha comentado bastantes cosas que yo tenía en la retaguardia, no me voy a extender más porque me siento súper identificada tanto con Estela como con Carmen, como con Isma de Sevilla, con todas. Estoy de acuerdo con Blanca, en fin. Mónica, está por ahí la chica. Te lo digo porque se está grabando Vale. y como se va a emitir, para que tú lo sepas. Vale, ok, gracias. Yo solamente sabía que mi hija se aburría. Bueno, mira, voy a hacer una presentación que quiero ser tan breve que al final ni me vaya a entender. Yo soy Mónica Villará, mamá de una niña, claro, con una enfermedad rara. Empezamos en ordinaria, hemos seguido en ordinaria hasta secundaria, donde no he tenido más remedio que acudir a la especial. Entonces, no solo me siento muy identificada, sino que comparto 100% vuestra opinión. Me gustaría darle las gracias especialmente a Estela, porque creo que a partir de los 21 años, después del recorrido que tenemos durante toda nuestra vida, que nuestros hijos estén en otra etapa y que las madres sigamos involucradas, luchando por una educación de calidad para todos, creo que es para tocar las palmas. Creo que es para tocar las palmas, porque cuando un niño es pequeño y tú luchas y tú estás ahí, bueno, no es fácil para nadie esto, pero estás ahí. Cuando tú terminas y sigues aquí, para mí, enhorabuena. Estela, Mira, muchísimas gracias. Mónica, yo te voy solamente... a interrumpir porque justo lo que tú estás diciendo... No, ahora continúa. Pero lo que estabas diciendo de Estela es que Estela en su discurso decía, yo bajé las manos ya en la educación y yo pensaba, bueno, pues para haberlas bajado, aquí estás, ya está. Solo te interrumpía para decir eso. Eso es, me parece importante y destacable esa actuación. Entonces, solamente le voy a contestar, como no voy a repetir lo que habéis dicho todas, que me siento súper identificada y todos lo sabemos ya, yo sí me gustaría destacar de esta pandemia. A mí esta pandemia me ha encantado personalmente como mamá, porque me ha permitido ver el trabajo que también se desarrolla en especial. Creo que es importante para debatir un tema tan complejo como conocer, funcionan desde dentro. Y el especial, aparte de que ya había ido a algunos congresos donde se habla de que el PTVAL no nos va a servir para una posible inserción laboral, yo quiero decir como mamá que lo he comprobado en mis carnes durante esta pandemia. El aburrimiento y la cárcel a la que le llaman ellos, como dice Carmen Saavedra, pues es normal. A ver si veis esto que os quiero mostrar. ¿Veis? Sí. ¿Veis ¿lo veis los deberes que está haciendo mi hija con 19 años? Una niña que hace absolutamente de todo, más es scout. Mira las sumas que le manda su profesor. A ver si se ven estas. Sí, se ven. Pues estas son las que hace conmigo. ¿Vale? Bueno, tengo todo esto lleno de fichas porque, es más, le mandan una actividad que designe cuáles son las partes del colegio. Y resulta que viene una piscina y su colegio no tiene piscina. Fuerte, ¿eh? Y ahora esto, yo cuando le pongo estos deberes a mi hija el primer día o las primeras 2 semanas de la pandemia, mi hija me hacía esto. Claro. Bueno, rayones. Normal, aburrida la chiquilla. Aburrida. Yo, de hecho, la pongo hasta colorear los rectángulos porque digo, bueno, le voy a sacar partido un poquito a esto porque esto lo ha hecho mi hija en 2 segundos. Y aquí escribe el nombre del objeto. Mira, un lápiz. Mi hija escribe. Lee. Resta. Con 19 años, que mi hija siga haciendo estas fichas, aquí no va. Mira, ni cole especial, ni ordinario, ni recurso, ni administración, ni denuncia, ni nada. Los profesores tienen que reciclar. Eso está clarísimo, pero vamos, digo yo, que esto es como yo en mi puesto de trabajo, ¿no? En fin, ahí lo dejo. Bueno. Dejo el contenido y el material que están trabajando con 19 años en un PTVAL. A ver si esto es normal. Muchas gracias, Mónica. Ya está. Muchas gracias. A vosotros. María Rodríguez.
María, ¿andas por ahí? Hola. A ver, voy a ser muy breve y obediente. Gracias. Antes que nada, hola a todos. Y bueno, yo quería empezar diciendo que creo que entre el querer y el poder hay un problema muy grande, que es el tema del diagnóstico. Creo que el diagnóstico es una sentencia, un ladrillo, una losa, que muchos padres luchamos por tener el diagnóstico porque nos da respuesta, pero ahora ese mismo diagnóstico en otras etapas de la vida de nuestros hijos lo que hace es ponernos, nos pone paredes. Y es curioso porque las familias que tenemos un recorrido, ¿no?, de hospitales, mi hija ha ido al cole del hospital y en el cole del hospital yo no he visto ni tantas palabras raras, ni tantos procedimientos, ni tantas historias. Ha sido... eso también es una reflexión, ¿no? Como en el cole del hospital, donde hay niños que pasan mucho tiempo, no hay tantos protocolos. Luego también la barrera que muchas veces el sistema y los profesionales ponen a los padres. Yo que soy madre primeriza, de repente te empiezas el proceso de escolarización y tienes que hacer un máster, porque entre PT, AL, currículo, orientadora, empiezas a conocer palabras extrañas y luego aparte los contenidos, muchas veces de esos informes, tienes que interpretarlos, hacerlos y es una carrera universitaria que tienes que hacer en un tiempo exprés. Y todo el esfuerzo siempre cae sobre la familia. No veo que haya una conversación de igual a igual. Es siempre la familia la que tiene que demostrar y es siempre la familia la que tiene que hacer para que hagan, ¿no? Luego, estoy totalmente de acuerdo con Gador, en que el problema educativo no es un problema sobre los niños con necesidades educativas especiales, es un problema social. Me da igual ordinaria o como lo queráis llamar. Creo que todos los padres, cuando nuestros hijos pasan de primaria, que puede haber ahí un poco de supervivencia, cuando llegan a secundaria todos tenemos miedo. Es decir, hay un problema que es social y que es global. Inma hablaba de una cosa muy dura. Hablaba de que su hijo no era normal por el hecho de que el tema del control fisiológico no era diferente. Que te digan eso es muy duro. El tema de que tu hijo, porque haga las cosas de una forma diferente, ya lo aparten, ¿no? Que ese es el mayor problema, ¿no? Que te aparten como persona y que a partir de ese momento ya solo sea un diagnóstico, un informe médico y cientos de protocolos. No entiendo para qué el sistema... no entiendo para qué el sistema hacia dónde va, ¿no? O hacia quién mira o hacia quién piensa, porque no es hacia las personas, no mira a las personas, está mirando palabras, conceptos y cosas absurdas. Y ya, por último, creo que es imprescindible que en esta lucha que ahora mismo estamos hablando las madres, otro día hablarán los profesionales y los niños, creo que es importante que los profesionales deis un paso hacia adelante con nosotras, porque lo que estamos diciendo no es de locas. Ya está. Muy bien, muchas gracias. María Emilia. Nacho, yo ya participé. Ah, bien, perdón. Paula. Sí, pasa que... Hola, ¿yo? Hay Hola, más Paula. Paulas, soy yo. Vale, yo también voy a intentar ser muy rápida. Bueno, la decisión de la escuela no me la planteé en ningún momento. Yo quiero insistir en esta idea utópica de que todas las escuelas tienen que estar preparadas para absolutamente todos los alumnos. Yo soy madre de 3 niños, Héctor tiene un diagnóstico de trastorno espectro autista y con bastantes complicaciones de comunicación especialmente y de entendimiento. Bueno, va al mismo centro que sus hermanos y también quiero abrir una ventana como Sandra, en positivo, pero esta ventana viene siempre de la mano de profesionales que quieren coger el curso de mi hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los profesionales quieren la clase de mi hijo. O sea, dentro de ese centro, los que han asumido este riesgo o los que se han acogido, vamos, al derecho de mi hijo, asumiendo que es un reto para ellos, lo han hecho de una manera extraordinaria. Hemos encontrado ahí, pues, una manera maravillosa de crecer como grupo, mi hijo como alumno, como uno más dentro de la clase, pero que no todos están dispuestos a acoger ese grupo dentro de los mismos profesionales de la escuela. No es una escuela que tenga un proyecto de centro preparado para todo el alumnado.
Entonces, destacar un poco eso, que sí que seguimos dependiendo de la suerte y que la suerte a veces te acompaña, pero que no va a ser eterna tampoco. Y por otra parte, pues un poco haciendo referencia a lo que comentaba Blanca de Italia, pues sí, en Portugal pues nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Fuimos a hacer una excursión a ver un centro educativo y lo que nos comentaron fue la eliminación de la educación especial y de repente pues un montón bueno, que a nivel laboral, que luego no tenían ningún tipo o sea, las empresas no había una oferta para el alumnado, que permanecían muchísimo tiempo en centros de primaria, quizás incluso hasta los 21 años, muchas aulas específicas, digamos, con ese alumnado en parte separado y poquísimos recursos con los que se había dotado a los centros. Entonces, que se tienen que hacer las cosas, pero se tienen que hacer bien, no se pueden hacer de una manera a machete. Pues nada más. Muchas gracias, Paula. Laura. Vamos rapidísimo. Pues pasamos, Laura. Ali. Ali, ¿andas por ahí? Sí. Ay, sí, Nacho. Sí, algo súper breve. Y yo creo de una de las situaciones que hay en la escuela es el tema del adultocentrismo. Entonces estamos como en un cúmulo de opresiones, no nada más por motivos de discapacidad. Yo creo que siempre ese tema con los niños se les ve como no personas, ¿no? Como alguien que va a ser como el futuro, lo que sea, el futuro abogado, el futuro ingeniero, o sea, siempre es alguien que va a ser, están como en un limbo de la humanidad. Y bueno, con las personas con discapacidad, pues esto de verlos como niños es algo permanente, ¿no? Entonces, por eso es que también, pues no se toma en cuenta sus opiniones, qué quieren, siempre es como lo que diga el profesional, lo que diga la familia, pero qué dicen los niños. O sea, son personas, no podemos estar, que es algo que, bueno, ustedes, amigos radicales, ya saben que yo nunca me ostento como yo tengo un hermano con diversidad funcional e intelectual, pues yo no digo soy su voz, ¿no? Mi hermano Lucas tiene su voz, mi hermano es el defensor de sus derechos, yo podré ser tal vez vocera, pero no su voz, ¿no? Hace poco vi que decía, escribió algo Carlos Scliar, que no sé bien cómo se pronuncia, pero decía que había que no es que las personas no tengan voz, sino que hay que callarnos para poderles escuchar, y es esto, ¿no? Pues hay que callarnos y también hay que querer escuchar, porque la verdad es que no hay interés por saber realmente qué es lo que quieren los niños y niñas. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias también por tu brevedad. Belén. Belén, ¿andas por ahí? Nacho escribió en el grupo que se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Pues, Susana. Buenas. Sí. Muy breve, por favor. Sí, no te preocupes. Yo solamente quería hablar soltar 3 frases que yo creo que resumen un poco lo que nosotros ya hemos dicho y que en su momento a mí me supusieron un dolor y un miedo, ¿no? Y una es la que ha dicho Marisanti, porque somos de la misma asociación, que es la de el niño va al recurso, no el recurso al niño. Cuando me insistían en que mi hija fuera a un aula específica, que por otro lado, un psicólogo, psiquiatra, me dijo una vez que yo iba, o mi hija iba a depender de la suerte que tuviera, de si encontraba una maestra que viera a mi hija como un niño más, porque todos los niños, todos, tienen necesidades educativas especiales. Si encontraba a alguien que comprendiera esa realidad, mi hija avanzaría en el colegio. Si no lo encontraba, pues me tenía que jugar.
perdón por la expresión. Y cuando yo le planteé eso a un político que vino a la asociación a hablar con nosotros, le comenté que cómo podía ser eso, ¿no? Que cómo nosotras como madres teníamos que conformarnos con el profesor que me había tocado, si él quería o no quería enseñar a mi hija. Y él me dijo una frase que fue la que más me ha fastidiado en el mundo, y es que, bueno, pero con eso no podemos hacer nada, porque con el funcionariado hemos topado. Yo creo que esa frase dicha de un político, y un político importante, que representa a Málaga en el Congreso, me dolió mucho, porque si él piensa así, que es él que puede cambiar las cosas, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué solución nos dan? Yo he tenido suerte, diferencia un poco infantil de primaria, he tenido suerte, en infantil los profesores se volcaron mucho en mi hija y en primaria pues no tanto. Diferencio lo que es su tutor de clase o su tutora de clase a PTIAL. En general, todas las PTIAL que me he encontrado han sido personas que, como están formadas y preparadas para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, saben hacerlo. Sin embargo, su tutor ya no... Ya me he encontrado la frase de, es que yo no sé cómo trabajar con Paula. Paula es mi hija, ¿vale? Yo me quería decir eso, que deberíamos de plantearnos que entonces al final la educación que depende de la voluntariedad de un profesor es complicado, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Jorge. Jorge, ¿anda por ahí? Hola. Sí, que no se ha activado el micrófono. Nada, mira, solo quiero decir, bueno, a raíz de todo este confinamiento, uno se da cuenta de que a nuestros hijos pues no le importa a nadie, porque por lo menos nuestra experiencia es que no se han preocupado por él, ¿vale? Ahí se demuestra que cuando está en el cole sí se preocupan porque molesta, ¿vale? Como molesta, grita, sé qué, se va, corre, papá, uy, es que el niño interfiere. A nuestros niños molestan. Ahora que estamos todo el mundo en nuestras casas, estamos todo el mundo confinado, etcétera, etcétera, pues nos damos cuenta de que no existen ninguno del equipo de orientación, ni no hace falta, ¿vale? Pero ninguno del equipo de orientación se han dignado a preguntar, oye, ¿cómo está vuestro hijo? ¿Cómo le está afectando? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? ¿Está mal? Oye, ¿te hace falta algo? Nada. Hasta ahora unas 2 semanas la tutora nos pidió que le diéramos el correo electrónico para mandárselo a ellos, lo están solicitando. Digo, bueno, ¿y para qué? Digo, pues sí. Y estamos esperando que seguramente, como termine el curso, nos pedirán seguramente información para evaluarlo, como el paso al instituto, pues evaluarlo, mándanos esto, para ti, para todo. Entonces nos da ganas de decir, bueno, ¿os habéis preocupado todos estos días en saber cómo está él? Es que no se han preocupado para nada. Entonces lo que este confinamiento, este coronavirus, ha servido para eso, ¿no? Para que al final nuestros hijos, y no hablo solamente por mí, le he preguntado a la gente del colegio y lo mismo, no han preguntado nada, es que no saben nada, no saben nada. Entonces, es lo que pasa, y es lo que se ha hablado ya mucho, tenemos que depender de las personas, que yo aquí les estaba apuntando, son una especie de islas en nuestro naufragio, ¿vale? Todos somos náufragos y de repente encontramos una isla, que son los profesores, que ayudan a nuestros hijos y donde nos agarramos, ¿vale? Y que desgraciadamente por el sistema, pues el espejismo termina yéndose porque son interinos, porque tal y cual, ¿no? Y tenemos que estar siempre todos los años dependiendo de uno, de otro, a ver si la del año que viene, la de este curso funciona o no, ¿sabes? Siempre estamos así. Y poco más. Y también mi opinión sobre todo esto, que desde el universitario que se quiere dedicar a la enseñanza, desde el minuto 1 que entra por la escuela, le tienen que decir con qué alumnos se van a encontrar, ¿vale? Y desde ya de la carrera deberían dedicarse ya a enseñar lo que se van a encontrar, toda la diversidad de niños que hay. No puede ser que educación especial sea una especie de especialidad
o una optativa, o no sé cómo está mismo el plan de estudio, ¿vale? Yo lo desconozco. Pero es que tiene que ser así obligatorio, porque se están dando cuenta de que está estamos todos ahí. Y no puede ser que ahora venga uno, no, es que yo no conozco, yo no sé cómo tratar, yo no sé. Entonces creo que desde el principio tienen que dedicarse a todo este tipo de temas y que el sistema educativo debe cambiar radicalmente, ¿vale? Para una parte de la inclusión es cambiar radical y dejarnos de conocimiento y dejarnos de historia, porque al final siempre es lo mismo, y dedicar un poquito a lo emocional, ¿no? Porque es que si no, pues estamos en la misma. Y a ver si cambia esto. Porque al final los colegios parecen como una viñeta de Frato, que una vez Nacho me enseñó. Son fábricas. Van los niños pasando y salen cerebritos. Y el que no lo desechan. Y ahí está, hay una viñeta de Frato, si lo buscáis, que se ve claramente. Como los niños con necesidades o con dificultades, ya no solamente necesidades especiales, discapacidades, como quieran llamarlo. No, es que el que no cumple va a otro lado. Y solamente salen los cerebritos. Muchas gracias. Y no me quiero enrollar, que si no me quema la ropa. Muchas gracias, Jorge. Silvia, creo que te dejé mucho rato y no vi que habías pedido la palabra hace tanto rato. Adelante, Silvia. Ahora. Venga. Bueno, yo voy a ser muy breve y quiero deciros que el dolor más grande que yo he sentido en mi vida no ha sido por el diagnóstico de mi hijo, ni por sus ingresos en el hospital, ni por su enfermedad, ni por otra serie de causas bastante graves que hemos tenido en nuestra vida. El dolor más grande que hemos sentido la familia, y creo que mi hijo también, ha sido por la escuela. Y también quiero deciros que a mi hijo con 3 años ya una evaluación psicopedagógica y un dictamen de escolarización lo sentenció de muerte, y ahora con 8 años sigue sentenciado a no poder salir de ese aula específica. Un aula que lo apaga, que le ha quitado mucho, que le hace sentir mal y que sobre todo le está restando muchas oportunidades para su vida, a pesar de que le hemos dado las herramientas necesarias, que mi hijo ha demostrado al mundo sus capacidades, seguimos peleando y seguimos teniendo que pelear y demostrar con un equipo de orientación que mi hijo tiene que tener un coeficiente intelectual adecuado para poder estar en un aula ordinaria. Nada más. Muchas gracias. Yo creo que en muchos o en casi todos, o por no decir todos los testimonios, siempre digo gracias y me va a salir ahí un abrazo. Gracias. Alejandro Pérez. Hola, Alejandro, desde acá de Uruguay. Les mando un saludo. Voy a tratar de ser breve, Nacho. Escuchaba atentamente los testimonios de la mayoría de las mamás y papás que los emitían y bueno, con muchos de ellos me identifico. Acá hay una clara violación a lo que son los derechos humanos por parte de las instituciones, ya que los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU en el punto 2 hablan de una educación de calidad y de integración para todos, y eso no se está cumpliendo. Bueno, y en lo que es personal, hemos tenido como familia diferentes experiencias educativas con Manuel, nuestro hijo, que tiene una parálisis cerebral y hoy tiene 21 años. Ha logrado cursar la escuela también, con instancias de internación por cirugías, y lo mismo ha pasado en el secundario. En general, hemos tenido una buena disposición por parte de los centros educativos, pero siempre hemos estado encima de maestros y profesores para que se logren las adecuaciones que Manuel ha necesitado. Yo lo que les digo a los papás que están escuchando ahí, algunos con muchísima más experiencia que yo y otros, bueno, empezando en este camino, es que siempre tienen que estar, no deleguen.
Manuel hoy tiene 21 años y nosotros seguimos estando presentes y acompañándolo en su proceso de formación como persona y en todos los aspectos. Por eso también quería abrir, como muchos de ustedes, una ventana de decir que de pronto la clave es el acompañamiento de la familia, de la manera que ésta se componga. No esperen que las instituciones se vuelquen de completo, porque eso no va a suceder. Así que hay que estar y hay que estar presente siempre. Y muchas gracias por este espacio, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu testimonio. Verónica. ¿Estás por ahí, Verónica? ¿Estás porque estabas chateando? Bueno, pues si Verónica Hola, no hola, habla... hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. ¿Me escuchan? Ay, Adelante, perdón, no sí, le encontraba mi micrófono. Ajá. Bueno, buenos días, yo soy de Bolivia, y bueno, yo tengo mi hijo de 6 años con síndrome de Down. Soy una mamá muy activista en los derechos humanos y de la inclusión de mi hijo. Quiero compartir que desde que mi hijo nació, en estos 6 años nunca he tenido problemas en abrir espacios de oportunidad para mi hijo, porque yo parto siempre que la inclusión comienza en casa y depende de cómo nosotros veamos a nuestros hijos para que todas las demás personas que estén en tu entorno puedan ver a nuestros hijos. La escolaridad que ha tenido Franco, él ha sido un niño que ha sido incluido desde los 6 meses en una guardería. Mientras más espacios de oportunidad que le demos a la normalización, estaremos normalizando su entorno. Soy una mamá muy involucrada en cada uno de las etapas que ha pasado mi hijo, en el cual, como dicen, somos las locas que no tenemos miedo de hablar, de enseñar, de educar. Y creo que si esa actitud nosotros la tenemos muy proactiva y positiva, creo que de esa misma manera podemos contagiar a las demás personas. No podemos decir que no se puede si nosotros como padres no nos ponemos la camiseta y trabajamos en equipo. Cuando nosotros tenemos esa predisposición y entendemos que este proceso de inclusión nunca va a ser fácil y nunca va a ser perfecta, pero si vale la pena por nuestros hijos, tenemos que hacer, y todo lo que nosotros hagamos, el entorno se va a contagiar. Yo tengo un entorno muy positivo que trabaja con mi hijo y por eso están los resultados. Entonces yo aquí mando una reflexión a las familias de que no se rindan, crean en sus hijos y el trabajo comienza en casa. Tenemos que preparar a nuestros hijos a que sean independientes. No puede ser de que deleguemos el trabajo a los colegios o que el colegio se tienen que cargar de quitarle el pañal a mi hijo o que eso. Tenemos que darle las herramientas en la casa, aprovechar esta pandemia que estamos encerrados y cosas mínimas enseñémosles para la vida. Entonces, de esa manera va a ser mucho más fácil su inclusión en la sociedad. Gracias por la oportunidad, Nacho. Muchas gracias, Verónica. Fernanda, y ya vamos a cerrar con tu palabra. Tienes que activar el micrófono, Fernanda. ¿Ahora? Sí, ahora se te ¿Ahora? activa. Hola. No sé si... Sí. ¿Está aquí Zoe conmigo? Hola, Zoe, ¿Sí? ¿qué tal? ¿Se me ve? Sí, ¿Y se hola? te ve. Se os ve a las dos. Sí, vale, yo no me veo muy bien, pero bueno, da igual. Solamente yo quería mandar un saludo a todo el mundo, ¿vale? Pues me ha encantado escuchar a todo el mundo. Me gustaría dar ánimos a la gente que he visto un poquito más, pues eso, ¿no? Un poquito más baja, porque de esos ratos los tenemos todos en algún momento. Y con tanta cosa difícil, me gustaría también abrir otra ventanita de esas que alguna gente también ha abierto, ¿no? Zoe tiene 7 años y estamos en una escuela normal. Yo me empeñé a los 3 años que tenía que repetir porque todavía no hablaba mucho y Nacho y todas las radicales saben que me lo pensé muchísimo y que fue
una decisión muy dura, pero pasaba de estar en un grupo de 25 a estar en un grupo de 15 niños y también era un año más para que ella adquiriera más refuerzo en el lenguaje y poder adquirir, como ya tiene, la lectura y la escritura. Entonces, estoy muy contenta por esa parte, aunque cualquier decisión que se toma, nunca sabes si va a salir bien o va a salir mal, ¿no? Pero al final conozco a Zoe y trato de ver quién es ella y que todo el mundo vea quién es ella, no su diagnóstico, ¿no? Que no vean como mucha gente, ¿no? Que ven la cara de Zoe y con eso ya piensan que lo saben todo de Zoe, ¿no? Todo es mucho más que su cara, que su diagnóstico y que lo que esperan de ella, que tiene mucho que decir, ¿no? Entonces ya está, aunque está enfadada ahora porque no es capaz de abrir una cosa. Bueno, que os mando un abrazo muy grande a todos y muchas gracias por estos ratitos que son la vida y el cielo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda. No nos ha dado tiempo a cruzarnos, no ha dado tiempo a exponer. Yo creo que todos tenemos muchas ganas de hablar, todos tenemos esa necesidad de poder contar lo que vivimos, lo que nos pasa. Y a mí me encantan espacios como este en los que tanta gente pone en común cosas que en realidad son realmente comunes. Son experiencias tan comunes, a pesar de que muchas son tan duras, que son travesías en el desierto. Ha aparecido por ahí varias metáforas. Una de ellas es como que somos náufragos, decía Jorge, ¿no? Bueno, que ese sentimiento de desazón, de que no tienes dónde asirte y que de repente hay personas. Jorge hacía relación a personas, a profesionales, pero también hay otras personas que son familias en las que nos podemos agarrar porque tienen experiencias similares, porque además las soluciones a una escuela que todavía es muy excluyente, como hoy hemos evidenciado, no pueden venir por soluciones personales, porque uno diga, aquí estoy yo y voy a cambiar la realidad. Cambiaremos la realidad en la medida en que seamos capaces de armonizar, de organizarnos y de pensar cómo podemos incidir en esa realidad que hace tanto daño a tantas personas. Y coincido con lo que planteaba Alejandro también, que es una cuestión de derechos humanos, que hoy cuando los testimonios más duros, más sangrantes, eran evidentes, no sabría cómo decirlo, pero es una escuela que es un espacio en el que debería acogerse a la infancia con toda su vulnerabilidad. Esas escuelas deberían ser espacios que defienden a la infancia y que preservan sus derechos. Y yo creo que a pesar de toda la complejidad que hemos visto, también hemos visto muchas luces o algunas luces que nos han dicho, bueno, pues quizá por aquí. Yo creo que hay mucho por desarrollar en esa línea, en ver, planteabais que había que cambiar, se decía antes por ahí que había que cambiar, había que desraizar la escuela, ¿no? Como cambiarla en completa. Bien, pero ¿qué es eso que es fundamental que hay que cambiar para que la escuela pueda ser un espacio en el que esté tu hijo o tu hija? Y ese hijo o hija puede ser quien no habla o quien se comporta como la escuela ahora mismo no tolera, o quien no controla esfínter, o quien piensa de manera diferente, o quien no aprende, porque muchas veces en nuestros propios discursos hacemos como un círculo alrededor, como una zanja alrededor de la experiencia que nos pasa a nosotros concreto, pero lo que hace falta es ensanchar esa zanja y que quepamos todos. Bueno, yo me voy de la sesión de hoy con tristeza, pero también con mucha alegría, porque me parece que el foro ha sido fantástico. Yo os felicito a todas y a todos, os agradezco enormemente vuestros aportes, todos y cada uno de ellos. Y sí que os querría invitar a algo.
creo que si algo tienen bueno estos encuentros es que son justamente esos encuentros donde se dialoga y se puede pensar más allá de lo que yo pienso en mi parcelita o en mi casa, en mi familia o en mi contexto particular. Y si eso conseguimos llevarlo más allá de nosotros como familias, para mí creo que sería algo fantástico. La semana que viene está convocado un encuentro de estudiantes. Quizá alguna de vosotros podéis pensar que vuestro hijo o hija, que los compañeros o compañeras de vuestro hijo o hija pueden formar parte de ese encuentro. Y a ver qué es lo que dicen ellos. Me encantaría poder escuchar qué es lo que dicen ellos y ellas y eso dárselo a los profesionales a ver qué es lo que pueden pensar los profesionales también con vuestros testimonios y con los testimonios de niños y niñas que están viviendo en primera persona cómo es la escuela. Bueno, yo dejo eso por ahí lanzado. Sabéis que mi correo electrónico es ica de Ignacio Calderón Almendro @uma.es. En ese correo electrónico, si alguien quiere inscribir a algún hijo o hija, algún amigo, algún niño o niña para el siguiente encuentro, pues ya sabéis que podéis mandarme un correíto y será un placer escucharle. Y nada más, que nos hemos extendido un montón, pero que yo quería escucharos a todas y que ha sido un honor escucharos. Gracias y seguimos. Bueno, abrazos a todos y a todas. Venga, un abrazo. Abrazo. Gracias, Nacho. Abrazo, Nacho, gracias. Gracias. Besos a todos, gracias. Abrazo. Un placer. Gracias a todos, ha sido genial. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós, Julián, adiós. Hasta luego. Un besazo. Hasta pronto. Nacho. Un abrazo, Carmen. Adiós. 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 Un abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós. Seguimos, Nacho, como dijiste. Un abrazo. Ay, un abrazo, Beatriz. Nos vemos en la vemos. próxima. Adiós. Adiós. Adiós, Mari Carmen. Adiós. Adiós. Adiós, muchas gracias, Nacho. Adiós, gracias. Oye, ¿cómo me salgo?